Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. Buenas noches amigos, bienvenidos a la nave del misterio, emitiendo desde Radio Teruel, en los techos de la ciudad, podríamos decir. Una ciudad que sigue inmersa en las fiestas medievales y nosotros de alguna forma sobre una atalaya privilegiada, en un lugar acogedor. Estamos aquí, bajo un techo abuhardillado, envueltos en papeles, en ordenadores abiertos, rastreando información de última hora, conectando con nuestros amigos que ya están en Madrid, con Noel Calero, Carlos Largo. Y han sido horas tremendamente intensas. Luego describiremos alguna escena de esas que yo creo que es muy difícil de creer, pero la hemos vivido. Luego la disfrutaremos. Pero con esta música tan importante para nosotros, sí me gustaría comentar otra aproximación que nos parece fundamental para comentar una noticia de última hora, o quizá no de última hora, pero que siempre ha pululado y ahora ha salido en agencias, que nos parece interesante para comentar en la mesa de redacción. Precisamente ayer, hacia las 4 de la madrugada ya, aquí en Teruel, se aproximaba a nosotros, a la mesa que habíamos montado de Milenio 3, un hombre, José Manuel Hermosilla. Él trabajaba en el radar llamado Siesta, en Calatayud, y nos contaba cómo un objeto misterioso atravesaba prácticamente toda la península, unos 18.000 kilómetros por hora, cómo dejaba una estela no solo de luz en el propio eco del radar, en la propia pantalla, sino que incluso esa estela se prolongaba al temor, a la inquietud, al no saber qué hacer de las personas de alta graduación que estaban allí. Nos contaba que 2 F-86, 2 aviones Sabre, salían desde la base aérea de Zaragoza, pero que, claro, aquellos 18.000 kilómetros por hora eran muy difíciles de interceptar. Y este hombre ya veterano, que quizá nos está escuchando, que seguramente nos estará escuchando, nos hablaba de carpetazo. Era 1965. Estamos hablando prácticamente del momento inicial. Aún faltaban 3 años realmente para que el ejército, el mando operativo aéreo, considerara que toda la información OVNI debía precisamente integrarse en carpetas donde no las podía ver nadie. Las fichas, las declaraciones, las fotografías si las hubiere. En 1968 hay una orden general que define que a partir de ese momento los ovnis, los tan traídos y llevados ovnis, no eran solo una imaginación colectiva, sino que se iban a convertir en secreto de Estado, de alguna forma, en top secret. 25 años largos duró esa clasificación. Ayer teníamos ese encuentro humano, lejos de los expedientes, lejos de las teclas de las máquinas de escribir con las que se hicieron, lejos de las estadísticas, lejos de las polémicas que sigue habiendo entre quienes piensan que se ha dado a la luz toda la información, como en otros países, sobre el tema OVNI, en España, y otros que piensan que se guarda gran parte de esa información básica. Yo no sé qué pensarán nuestros amigos milenarios esta noche. Ayer teníamos a flor de piel esa sensación de que hay mucha gente, algunos ya veteranos como este hombre, que ejercían de ayudantes de radar de control aéreo militar, y que ese día en su vida pues cruzó algo, pasó algo que les ha dejado con esa mirada especial de la incógnita, esa mirada que a pesar de prácticamente 40 años transcurridos, sigue teñida de lo inexplicable. Fue fugaz, fue muy rápido, fueron minutos de tensión y después silencio. ¿Cuántas veces, nos preguntábamos si en Teruel habrá ocurrido esto? ¿Cuánta gente joven en su tiempo, en aquel 1965, veterana ahora, vio cómo lo inexplicable aparecía en la pantalla de un radar? ¿Qué clase de prototipo va a 18.000 kilómetros por hora y hace maniobras imposibles, acompañando incluso a otros aviones que salían en su persecución? ¿Por qué estos casos, de los que nos hablaban ayer cara a cara, no aparecen reflejados en los informes oficiales? Creo que puede ser un motivo interesante para esta noche de misterio, abrir una página que parece mentira, pero después de 7 temporadas en Milenio 3 nunca hemos abierto. Nunca hemos hablado realmente de la polémica desclasificación de informes OVNI en España, y quizá esta anécdota sea
una buena excusa. Y nos acompañan, por supuesto, en este periplo apasionante nuestros compañeros en Madrid, pero aquí, en carne y hueso, amigos como Javier Sierra, que está disfrutando de lo lindo. Yo no sé si nos notarán, Carmen, incluso la voz algo cansada, porque creo que las actividades han sido tantas, tan numerosas, tan apasionantes, que claro, todo tiene también su peso, ¿no? Y estamos aquí mirando al cielo, repito, con ganas de reflexionar, de hablar, de debatir, pero entre todas las escenas es que hay que destacar una, ¿no? Una por encima de todas. Buenas noches. Bueno, y buenas madrugadas, sí que hay muchas escenas por destacar, pero yo creo que hace referencia a la de Alberto Granados delante de un toro, ¿verdad? Esa sí que sería la escena o una de las escenas del día, un día intenso, como decías, un día en el que hemos podido vivir las fiestas de Teruel desde dentro, sobre todo vosotros, que no habéis parado, nosotras hemos estado más tranquilas, a las mujeres nos dejan descansar, son los hombres los que llevan la voz cantante, te han nombrado, además hospitalario de honor, a Javier ya era templario de honor, y ha sido, la verdad, pues una situación bastante bonita, curiosa y sobre todo irrepetible. Javier, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Esa escena era la Celtiberia, ¿no? Era lo que Dragó diría la España auténtica, ancestral, los mitos en torno a Mitra. Y ahí estaba nuestro compañero, hay que decirlo, Alberto Granados. Estaría muy bien que lo contase él, aunque claro, él está ya Yo en creo el que quinto está, sueño. Claro, está en estado de shock, ¿no? Y necesita un poco... Define la escena, porque yo creo que vamos a hablar de cosas muy serias, pero bueno, ha sido una parte de una cadena de imágenes muy emotivas que hemos visto a lo largo del día en la ciudad de Teruel. Teruel sigue inmersa en el siglo XIII, en ese viaje en el tiempo que de alguna manera inaugurábamos ayer con un montón de amigos en el Palacio de Congresos y Exposiciones de la ciudad, y que, bueno, se ha extendido durante horas y horas por todas las calles de la ciudad con toda la gente vestida de época. ¿Qué ocurre? Que hoy por la tarde, a hora taurina, a las 5 de la tarde... Javier, ¿sabes lo que estoy pensando? Que vamos a contarlo, pero en la segunda hora. Vamos a contarlo en la segunda hora. ¿Quieres dejar la escena de sí. Alberto, túnica en mano? No digas más. No digas más, por favor. Yo quiero convertirle en un mito a nuestro compañero Alberto. Bueno, ya es un mito. Es un mito. Es un mito. Desde hoy es un héroe, no solamente un mito, ¿no? ¿Por el toro o por lo que come? Por ambas cosas. Pero solo digo una cosa, delante de un morlaco de 700 kilos. Sí, a varios metros, ¿eh? No tantos. En fin, yo creo que como muchísimos amigos que siguen el programa conocen perfectamente a nuestro querido Alberto Granados, quieren saber qué ha ocurrido, qué ha pasado, si ha habido percance. Mucha gente puede estar imaginándole ya rodando por el empedrado de la Plaza del Torico en Teruel. Bueno, pues todo eso lo vamos a contar en la segunda hora, ¿os parece? Bien, vamos a mantener esa emoción, pero que sepan que hemos vivido escenas irrepetibles y además hemos tenido el privilegio de verlas a vista de pájaro, porque nos han dejado un balcón en la misma Plaza del Torico, en el centro de la ciudad, desde el que hemos podido seguir las evoluciones de ese nuevo héroe. Vamos a saludar, Carmen, si te parece. Bueno, hay dos novedades importantes. Nuestros compañeros en Madrid ya están situados, Carlos Largo, y estarán por ahí, yo sé que muy sorprendidos, aunque, claro, hablando del gran Alberto Granados, ya pocas sorpresas caben. En el nombre de la mente positiva, que hoy lo he llevado a rajatabla, en el nombre de las leyendas urbanas, que como decimos ya es él una de ellas. Santiago Camacho, Juan G. Vallejo, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Buenas noches, Iker. ¿Cómo os quedáis? ¿Os sorprende ya algo o no? Hombre, yo del Alberto Torero la verdad que sí. Lo de la desclasificación OVNI, pues hace años que lo investigué, es un tema curioso del que luego hablamos. Ahora que Alberto Granado delante de un toro de 700 kilos, aparte que después de lo que engordó el pobre en Navidad le costará moverse, o sea, me tienes anonadado. O sea, a ver qué pasó al final de esa historia, luego me lo contarán la segunda Pues hora. lo hemos vivido. Y en un rito ancestral, repito, rito ancestral, nada de... sino buscando la esencia, Podemos decir capa blanca, cruz roja, en fin... que cada uno luego vaya sacando elementos, pero es que es algo tan glorioso y ancestral que hay que comentar. Santiago, yo creo que tú ya, en fin, lo digo siempre, el hombre más serio, por fortuna, de la nave del misterio, no sé si tú puedes creerlo o no. No, yo me lo creo a pies juntillas porque Alberto Granados es un hombre de casta.
y cuando solo hace falta es quitarle muy poquito para que le salga el español castizo que lleva dentro. Vamos a ver si incluso luego puede intervenir. Es posible que luego intentemos la proeza. Es posible. En el quinto sueño. Sí, va a intervenir. pero puede ser, ya veremos. Hablando ya en serio, queríamos hacer una anécdota simpática. Luego, de verdad, que contamos lo que ha pasado con Alberto Granados. Y además, hay que decir que como hay una serie de problemas, hoy teníamos previsto casi cancelar la historia de las 7 maravillas del misterio, que tantos ríos de tinta y polémica, menos mal que Carmen y Juanje están separados por unos 300 kilómetros, porque esto iba a ser peligroso, pero tenemos una pequeña Puede haber vicisitud batalla verbal. que hay que comentar, Carmen, hay que comentar. Sí, porque el 7640, pues no sabemos por qué, cosas del duende de la radio o del duende de la red o del duende de los SMS, pues esta noche no funciona. Ya anoche nos estaba dando problemas, pero ya esta noche ha dicho que no emite ningún mensaje. Por lo tanto, solo tenemos una vía de contacto, que es a través del correo electrónico milenio3 con número @cadenaser.com. milenio3 con número @cadenaser.com. Y permitidme, antes de hablar muy en serio ya del asunto, porque Milenio 3 es, bueno, la posibilidad de que todo ocurra, y en cualquier momento, ya lo sabéis, y más los sábados, donde somos un auténtico club de amigos, de cientos de miles de amigos. Hemos vuelto a sentir ese afecto, ¿no?, de la gente hacia el programa y hacia nuestra labor. Así que vamos a hablar de ovnis, vamos a hablar de desclasificación, vamos a hablar de unas declaraciones polémicas y vamos a intentar trazar la tertulia con todos nuestros amigos, teniendo la suerte de que Javier Sierra está aquí, que es uno de los principales protagonistas informativos, de alguna forma, de todo el proceso. Lo has vivido muy de cerca, Javier, de la desclasificación española. Vamos a contar qué es un poco y qué suponen estas declaraciones o estas acusaciones de fraude que ahora acaban de surgir. Pero solo una nota más, mínima, antes de comenzar realmente a meternos en materia, y es que la nave del misterio sigue viajando. Y todos juntos, los que estamos aquí, también nos acompaña Eva, que bueno, ya es una experta, la esposa de Javier Sierra, en estar las noches de los sábados míticos en las tertulias. Buenas noches, Eva. Buenas noches. Sí. Yo quiero hacer una cosa. No me digas que no. ¿Lo de Alberto Granados es cierto? Sí, sí que lo es. ¿Lo has visto con tus propios ojos? Sí, sí que lo he visto. ¿Casta y coraje? Muchísimo. Bueno, pues luego lo contamos. Y buenos ademanes toreros. Exacto. Entonces, lo que quería decir es que Valladolid va a ser la siguiente estación, la siguiente parada. Valladolid, ni más ni menos, amigos, pero no para emitir el programa Milenio 3, sino que como nos dan el premio, es que suena un poco fuerte, pero es así, Javier, nos dan el Arias Montano. Sí, bueno, esto yo creo que tiene vocación de ser el Oscar del misterio, ¿no? Es un premio que se Casi instituye. Nada. Sí, es un premio que se instituye a partir de una tertulia de heterodoxos que lleva ya unos cuantos años en marcha en Madrid, 2 años en Madrid, y bueno, yo creo que será un buen momento para reunirse con amigos, sobre todo. Bueno, pues tanto Javier Sierra como autor como Milenio 3 serán galardonados, pero además hay una posibilidad, que es asistir a una reunión, tertulia, ¿cómo llamarlo?, especial, desde el teatro en Valladolid. 400 plazas. Claro, 400 plazas. No es el programa, hay que decirlo, claro. En las tertulias, y este premio surge en unas tertulias que, como bien decía Javier, se realizan en Madrid. Son tertulias heterodoxas y solemos ser un grupo muy reducido de gente pues que conoce este tipo de temas. De 10 a 15 personas nos solemos reunir. Pero, como se entregaban los premios Arias Montano, pues la editorial EDAF decidió que podrían acudir 400 personas. Hay 400 invitaciones para los primeros que lleguen hasta la Oficina de Información y Turismo de Valladolid a recogerlas. 400 invitaciones. Cada persona podrá recoger 2. ¿Vale? Oficina de Turismo en Valladolid. Oficina de Turismo de Valladolid. ¿Y será el siguiente ¿Y sábado? serán para el siguiente? Sábado. Viernes, perdón. Viernes, sí. Eso es. Será el viernes, es verdad. El viernes, o sea, no en 7 días, sino en 6. Y haremos una tertulia sobre los medios de comunicación y el misterio. Va a ser interesante. Pero ahora hablemos de esta nota que tengo aquí. El estudioso, escuchad muy atentamente, Santiago, Juan José Benítez, publicado por la agencia EFE, asegura que la desclasificación OVNI en España, iniciada en 1992, fue un completo fraude. Dice
que fue un fraude porque participaron civiles, de alguna forma, y resumiendo mucho el tema, porque es un tema especializado, pero que es muy interesante, civiles de ciertos entornos más o menos escépticos con el tema OVNI, explicando esos casos que eran un poco irritantes para el ejército. Para resumirlo muy rápido, el archivo OVNI español, que se inicia además en San Javier, Murcia, con un incidente en 1962, se va compilando en archivos que pertenecen a lo que era el ámbito del Ministerio del Aire. Hay casos de todo tipo, desde observaciones de luces en pleno firmamento hasta casos de tipo 2, podríamos decir, es decir, ovnis, objetos, artefactos que parecen sólidos, casi aterrizados o ejerciendo una especie de fenómeno de su presencia en torno al suelo o al entorno, pero también ha habido incluso algunos casos donde la presencia de no solo ovnis, sino de figuras asociadas al fenómeno se hacía patente. Tipo 3. Al parecer, los militares prometen, hay muchas teorías de qué pasó ahí, para que de repente en 1992, anunciado en unos cursos del Escorial donde estuvo Javier Sierra, el, desgraciadamente fallecido recientemente y amigo de este programa, Ángel Bastida, como personaje importantísimo dentro del Ejército del Aire, aseguraba que se iba a comenzar esa política de luz y taquígrafo sobre los informes OVNI. Y a partir de ahí, la polémica y casi hay que decirlo, la agresión entre grupos diversos. Uno de ellos encabezado por JJ Benítez, el célebre escritor, el periodista navarro, que asegura que, primero, eso no está bien hecho. Hay voces que dicen todo lo contrario, pero ahora surge o se dice por parte de la agencia EFE que el fraude, que digámoslo así abandera JJ Benítez como acusación, es porque los militares, al no saber explicar algunos casos, dieron ese material a agrupaciones OVNI de talante muy escéptico, como decimos, para que lo explicasen, y adjuntaron las explicaciones, habitualmente globosonda, rayos globulares, visiones de Venus, adjuntando esos folios como si fueran de los propios militares, ¿no? Los militares resuelven prácticamente gran cantidad de los casos extraños, pero bajo manga, siempre según esta acusación, aparecida además anteayer en los teletipos, era por la sutil ayuda de estos grupos civiles. Javier, tu opinión, así a bote pronto, de estas noticias que eran conocidos quizá por la comunidad de investigadores, pero no por el gran público que ahora nos escucha. Es decir, ¿ha habido esa sensación de ambigüedad y de que se ayudó a resolver el enigma OVNI español militar para echar un poco tierra de por medio, o crees que no es para tanto? Bueno, es una vieja historia a la que nos estamos enfrentando. Ahora ha adquirido categoría, digamos, de titulares en algunos teletipos de agencias, y también ha sido publicado por algunos periódicos de provincias en estas últimas 48 horas. Pero, como te digo, es una vieja historia, porque ya desde el principio de la desclasificación de documentos oficiales del gobierno español sobre el tema OVNI en 1992, ya surgieron esas acusaciones y esas sospechas. La situación era muy sencilla. Comenzaron a emerger documentos de casos OVNI bien conocidos, algunos de ellos por los ufólogos, algunos incluso muy debatidos en revistas especializadas, y se daba la extraña circunstancia de que algunos de esos casos desclasificados por el gobierno, que iban acompañados por un análisis anónimo, no firmado, pero avalado por el Mando Operativo Aéreo, que era en aquella época un poco la sección de inteligencia del Ejército del Aire, pues esas explicaciones coincidían con la de una facción de investigadores, una facción de ufólogos que trataban de explicar de una manera racional muchos de esos casos. Como la explicación era tan parecida a la de esos ufólogos, en concreto los agrupados en torno al prácticamente inoperativo Centro de Estudios Interplanetarios de Barcelona, pues se sospechó que algunas de las personas vinculadas a esa institución tenían algo que ver. Pero aquí habría que ser justo también. La desclasificación de 1992 en realidad es la segunda desclasificación. Hubo una pre-desclasificación en 1976, cuando un entonces general del Ejército del Aire y además
ministro, entregó a JJ Benítez documentos sobre casos OVNI, algunos muy importantes. ¿Por qué se entregó ese material, Javier? Sigue siendo una gran duda, ¿no? ¿Por qué a un periodista en el 76 le dan esos informes OVNI que además luego se publican con grandísimo éxito? Al año siguiente, en un libro, OVNIs, documentos oficiales y también del gobierno español. en la Gaceta del Norte, el periódico donde colaboraba JJ Benítez. Bueno, yo creo que ahí hay dos factores importantes. Uno y fundamental, que JJ Benítez era un periodista en aquel tiempo y escritor especializado en estas cosas, muy tenaz, que no dudó en, digamos, establecer relaciones personales, de amistad, de intercambio de información, de debate con personas distinguidas de los órganos de gobierno, militares, etcétera, de aquel tiempo, y lo hizo muy bien. Y dos, estamos hablando de 1976, es decir, es una época de transición, acaba de morir el general Franco y por lo tanto el estamento militar estaba ahí como en el punto de mira permanente, y yo creo que querían dar a un periodista, de alguna manera, con este tema, sensación de aperturismo, de que algo estaba cambiando, de que las cosas podían mejorar en cuanto a la transparencia informativa. Y sin embargo, polémica tremenda inmediata, desde el mismo instante en que esos informes se hacen públicos en prensa y luego en un libro. Sí, polémica inmediata por una razón que tiene que ver mucho también con el carácter investigador de Juanjo Benítez, ¿no? Extraordinario, por otra parte, porque... a Tenaz no le gana a nadie, el Navarro, eso está clarísimo. Sí, porque a Juanjo le entregan esos documentos sin los nombres, es decir, con los nombres de los testigos borrados o tachados, pero claro, Juanjo había investigado ya algunos de esos casos o tenía noticia, y por lo tanto reconstruye para ese libro la información que falta en los documentos, ¿no? Eso es el primer punto que marca una polémica. Y también no solamente marca una polémica, marca un antes y un después en cuanto a la actitud, yo diría que a nivel europeo, en torno al tema OVNI, porque no se había producido una circunstancia similar. Después vendrían otras entregas de documentos en Italia, por ejemplo, a Roberto Pinotti, que era, es el presidente del Centro de Estudios, del CUN, del Centro Ufológico Nacional de Italia, al que, le entregan periódicamente información, incluso a fecha de hoy, o también, por ejemplo, en Francia, a otros destacados investigadores, ¿no? Pero claro, en España, digamos que fuimos pioneros en ese punto. Pero llega el año 92. ¿Tú estabas allí en el Escorial? Yo estaba allí cuando se anunció un poco esta historia, ¿no? En realidad, en el curso de verano del Escorial sobre OVNIs que se organizó aquel año y que organizó JJ Benítez, lo que ocurrió fue que el general Bastida, general fue después, en aquel momento era teniente coronel Ángel Bastida, responsable de manejar esos papeles y de entregarlos a la opinión pública, acudió a enfrentarse a los ufólogos y a los periodistas y a dar detalles de una desclasificación que ya había sido anunciada meses antes, en el mes de abril de 1992. Era el paso intermedio. Daba explicaciones públicas en agosto de 1992 y en octubre llegaba el primer informe desclasificado a la biblioteca del Cuartel General del Ejército del Aire, que era un caso de avistamiento ovni sobre la base aérea de San Javier en Murcia de 1962, es decir, muy muy antiguo, ¿no? De unas luces que se habían visto en cabecera de pista y que no obedecían a ninguna causa, digamos, conocida, ¿no? Después vinieron otros casos en los que se hablaba de confusiones con Venus, con globosonda. Algunos casos notables se asociaron a este tipo de explicaciones, pero en cuanto no solamente JJ Benítez, sino otros analistas del tema empezaron a publicar, esa es la misma explicación que dio especialmente un investigador valenciano, Vicente Juan Ballester Olmos, en el libro tal, o en el informe tal, o en el artículo que escribió para la revista especializada cual. Y empezaron a sospechar de que Ballester Olmos, que había hecho gala de tener muy buenos contactos en el Ejército del Aire, pues tenía no solamente acceso privilegiado a la información del Ejército del Aire, sino que estaba mediatizando las conclusiones del propio Ejército del Aire. ¿Qué ocurre? Que cuando empiezan a aparecer esas polémicas, deducciones, que son lo que ahora aparece en este teletipo de agencias, el Ejército del Aire cambia radicalmente de rumbo. Y en el año 94, a partir del año 94, los informes OVNI ya no vienen con una intención de explicación, simplemente vienen acompañados de un pequeño informe descriptivo,
pero no hay una voluntad de aclarar o de explicar. Información y no explicación. Exactamente. Y eso es porque, digamos, ya se había pillado, digamos, al confidente del Ejército del Aire, y el Ejército del Aire no quería problemas. ¿Y entonces por qué esto ahora? Bueno, lo que hace Juan José Benítez en este momento es desenterrar una serie de cartas y de comunicados entre Ballester Olmos, entre este investigador valenciano, y un grupo de ufólogos e investigadores, tanto nacionales como extranjeros, que formaron una especie de consejo asesor para tratar de explicar todos estos casos, y que demuestran que aquellas sospechas del año 92 eran reales, que efectivamente Ballester tenía acceso privilegiado a información del Ejército del Aire, y que su grupo estaba mediatizando las conclusiones del Ejército del Aire. Pero bueno, ya está, no hay yo creo que más aporte que sí, ese lo extraño matiz es por qué sale esto ahora realmente, ¿no? Quizá no, bueno, es un momento de... nos parece curioso, nos hemos encontrado de frente con el teletipo y nos parece curioso. Con un sí o un no, Javier, para luego debatirlo, ¿tú crees que hay casos que no han salido a la luz realmente, que se ocultan en los archivos del Ejército del Aire? Total y absolutamente convencido de que hay muchos casos que no han salido a la luz, y habría que entrar en detalle sobre qué causas. Hay algunas de ocultación, yo estoy convencido, por ejemplo en el caso Manises, el famoso caso del 11 de noviembre de 1979, que se desclasifica en el año 94, fíjate el tiempo que tuvo que pasar. 15 años. 15 años. Y en ese informe, muy detallado de lo que ocurrió para que un avión de pasajeros con 109 personas a bordo tuviera que desviarse de su trayectoria y aterrizar en estado de emergencia en el aeropuerto valenciano de Manises, perseguido por un ovni. Bueno, pues en ese informe, por ejemplo, no aparece el informe que hizo el piloto de combate, que tú conoces también, que es Fernando Cámara, teniente coronel hoy en la reserva, que estuvo durante 90 minutos persiguiendo aquel objeto no identificado sobre territorio español, incluyendo la provincia de Teruel. Exacto, por cierto. estamos ahora. Pues bien, ese informe que redactó Cámara, el capitán Cámara, no ha sido desclasificado hasta la fecha, y en ese informe Cámara dio muchos detalles técnicos que permitían deducir sin lugar a dudas que Cámara persiguió un aparato de una tecnología que desde luego no existía en 1979. Pero en cambio Fernando Cámara sí que lo ha contado en muchas ocasiones, además lo ha contado, sí, a nivel público, tanto en el programa que tenías en Televisión Telemadrid como en Cuarto Milenio. En innumerables ocasiones ha dicho que aquello no podía ser de este mundo, que él estaba acostumbrado a perseguir todo tipo de aviones y que aquello estaba jugando con él no durante 2 o 3 minutos, sino durante muchos minutos, y que hacía lo que quería, que se cruzaba, subía, bajaba, y él no podía... La cuestión es por qué el documento de ese informe, que pone más el acento de que aquella noche una super máquina sobrevoló el espacio aéreo español, no ha sido entregado a la opinión pública. Justo de todos los documentos OVNI que se han desclasificado hasta la fecha, yo creo que ese hubiera sido uno de los más determinantes para sustentar pues esta hipótesis que a todos nos gusta tanto discutir de tanto en tanto, que es la hipótesis extraterrestre, ¿no? Pues justo ese documento, por ejemplo, ha desaparecido. Muchos documentos gráficos asociados a esos informes oficiales, filmaciones, por ejemplo, han el desaparecido. señor Retuerce, aquella Exacto. del OVNI evolucionando cerca de una aeronave civil, y que él luego solicitó al ejército y que nunca le fue devuelta. O el famoso caso del tiroteo en Talavera la Real, donde, bueno, lo que pone en los informes es que falta expediente, cuando fue un caso donde hubo tal cantidad de incidentes dentro del perímetro de la base, la aparición de un extraño ser, tiros en la noche, gente incluso que pudo correr peligro, aunque quizá por eso precisamente en casos más cercanos donde hubo peligro hasta se podría entender cierta ocultación. Por cierto, que milenio3 con número @cadenaser.com si queréis opinar también de este tema, aunque hoy tenemos esa vía del SMS habitual bloqueada, no es cuestión de conspiración esto, por supuesto. milenio3 @cadenaser.com para votar por las maravillas del misterio. Luego haremos el informe de cómo estamos en la clasificación. Queda muy poquito tiempo ya para acabar, y también, por supuesto, para hablar, si queréis, de este asunto. Juan G. Vallejo, Santiago Camacho, ¿qué opináis de que de repente ahora, 14 de febrero, Día de los Enamorados, hace un par de días, surja de repente en las principales agencias esta acusación de fraude de un tema que parecía ya enterrado, y más que enterrado, ¿no? Fraude en el proceso de desclasificación OVNI. Hombre, la clave es realmente si Juan José Benítez tiene o no esas cartas que comenta. Están en internet incluso, ¿eh? Están en internet, sí, ¿no? Sí. Pues si tiene las cartas, pues está claro la noticia, porque... Hombre, para mí sí hay una cosa que es muy clara.
Y es que toda esta gente que sí, como Vicente Juan Ballester Olmos o por ejemplo Javier Armentia, que estuvieron pegados al proceso de desclasificación, no solamente marcaban una línea muy clara a la hora de explicar qué es lo que se estaba viendo, sino que para mí lo más terrible en ese proceso de desclasificación es que, por ejemplo, cuando investigas el caso Manises, o como por ejemplo me pasó a mí hace un tiempo cuando investigué para Cuarto Milenio y Milenio 3 el caso famoso de Quintana Ortuño, Sí, hombre. en enero de 1975, y de repente hablas con los testigos, como el caso de Manuel Agüera, que nadie había hablado con él desde el año 75 hasta el año 2007, dice, bueno, esta gente, ¿en base a qué son capaces de dar juicios de valor que sentencian un caso como Venus o tal, si ni siquiera han hablado con los testigos? Bueno, Manuel Eso Agüera, es- principal protagonista de un caso espectacular, en Claro. unas franjas del tiempo complicado, como fue enero del 75, donde en Navarra y en Burgos hubo aterrizajes de estructuras. Hablamos de estructuras, se queman el campo aparentemente, y la gran sorpresa, Juanje, es cuando localizamos que además íbamos hacia Úbeda, ¿os acordáis? Íbamos a hacer un programa en Úbeda, Juanje nos llamaba, estábamos también los que estamos aquí en esta mesa en Teruel, y dábamos saltos, Javier y yo, porque decíamos, claro, es un clásico de la ufología, absolutamente clásico, y de repente los testigos hablan, soldados que aparecían en la actualidad española, en portada prácticamente a toda página, diciendo, aquí vimos el ovni, y una costra de tierra quemada de 300 metros cuadrados, y ese hombre nunca había sido entrevistado. Entonces nos quedábamos... Fotos épicas, entre las que se veía también a un jovencísimo reportero Pedro tomando J. notas, Ramírez. Pedro J. Ramírez, que es sí. Pedro J. Ramírez, efectivamente. Bueno, un caso clásico y que, bueno, nadie había hablado con él. Cuando Sí. Juanje llega a él, lo asombroso es que nadie había hablado con él. Nadie, y una de las cosas curiosas, como decía Javier, por ejemplo, ¿cómo es posible que la actualidad española abra en portada con unas fotos de una quemazón terrible y gigantesca en un campo que estaba súper frío en Castilla y León, y de repente el informe OVNI te lo lees y no pone que haya ningún tipo de huella ni de nada, ni ninguna foto ni nada? Y son cosas que se caen por su peso. Entonces sí es fácil pensar que hay una mano malintencionada, que es esta gente que, bueno, no sé por qué ni en favor de qué, pues se empeñan en no decir que el fenómeno OVNI es un absurdo, sino simplemente en borrarlo del mapa, ¿no? Lo cual no puedo entender, la verdad que no lo entiendo. ¿A qué interés están sirviendo? No lo sé. Cuando tú estás, Juanje, lo más importante, porque luego hablar de nombres, yo es que de verdad ni mencionaría personas, porque bueno, tampoco son conocidas para el gran público, ni mucho menos, ¿no? Son investigadores, más o menos escépticos, que llevan mucho tiempo y que tienen sus teorías, perfecto. Más preocupante es que el ejército haya explicado algunos casos, los más delicados además, confiando en esto en vez de hacer sus propias averiguaciones, ¿no? Pero lo interesante es que, por ejemplo, cuando tú estás hace año y medio delante de este hombre que ve esas 5 naves, por llamarlas de alguna forma, porque parecían estructuras, no luces en el cielo, que queman el campo, que les aterrorizan, que se para el coche, que se bajan, sienten temor. ¿Tú qué notabas cuando ese hombre te contaba esa historia? Hombre, lo primero es cuando hablé con él por teléfono, no se creía cómo la había podido localizar. O sea, él no daba crédito a que un periodista me pregunta 30 y tantos años después por esta historia. O sea, no se lo podía creer, ¿no? Entonces tuve la sensación por teléfono cuando hablé con él de que fue como un pequeño premio, ¿no? Como una especie de vuelta a una juventud en la que le pasó algo fantástico, ¿no? Y algo increíble. Entonces, cuando le vi en la costa levantina, hoy día es muy conocido empresario en esa zona de allí. Y bueno, pues ya te digo, me lo contó como una vuelta a la juventud, ¿no? Como... Sin dudar jamás de lo que había visto, y que era inexplicable. No, y aparte, ya te digo, hoy día es un conocido empresario y no es que no dude, o sea, es que lo juraría encima de la Biblia, o sea, lo rehabló conmigo, lo pusimos en Milenio 3, en Cuarto Milenio. Pero sinceramente, o sea, él dijo que vio lo que vio, además lo describe exactamente igual que como aparece en el informe militar, con una forma troncocónica. Él decía que veía como una especie de luz sólida, se paran un momento en el coche. No recordaba, fíjate bien, si habían salido 2 del coche o no habían salido 2 del coche. Pero el caso es que lo que vio, lo vio. Y además él me decía, me lo describía era como la luz del sardinero, del campo de fútbol, pero sólido. Era completamente como sólido. los focos. Sí, efectivamente. Sí. Entonces él comentaba que, bueno, ya lo iba viendo desde el puerto del Escudo, una especie de luz que les perseguía, hasta que llegan ya a la provincia de Burgos y las inmediaciones de Quintana Ortuño, pues de repente se planta a escasos 100 metros de ellos, pues aquella luz enorme, cegadora, que luego empieza a dar como una especie de rayos pequeñitos por la base.
y que ellos en ningún momento ven la enorme quemazón hasta que al día siguiente en el cuartel uno de sus compañeros lo comenta, llega a los altos mandos del cuartel, que en ningún momento dudan de su palabra, sino que todo lo contrario, cogen un grupo de soldados, un grupo de coches todoterreno y se van hasta el lugar donde indican que han tenido el avistamiento ovni. Entrevistan a los labriegos, a las personas que hay en Quintana Ortuño, y todos le confirman que no se ha quemado rastrojo, que no es una época de quemar rastrojo, además, que hablamos del día 1-2 de enero. Y bueno, pues en esa Castilla congelada, pues aquella tierra calcinada, nadie sabe también si se analizó o no. Algunos ufólogos dicen que se llegó a analizar, análisis que tampoco están en el informe si se hicieron. Entonces, bueno, pues quedan muchas dudas, y de otro lado pues sigue siendo maravilloso pues investigar este fenómeno y poder hablar con gente que 30 años después te cuenta una historia maravillosa que vivió y que marcó su vida. ¿Qué fechas fueron aquellas, Iker? Porque en aquellos mismos días se producía otro gran caso que aparece en esos informes desclasificados por el Ejército del Aire, que es el caso de la visión de una... Horas después, prácticamente. Horas después, exacto, de una especie de taza que arrojaba una luz, una especie de foco de búsqueda sobre el polígono de tiro de las Bardenas Reales. Del tamaño de un camión, según el informe. Del tamaño de un camión, sí. En las explicaciones que se han intentado dar, figura una colección de despropósitos bastante curiosa, ¿no? Desde que los militares confundieron aquello con la luna, y nada menos que con el halo de la luna, hasta que se trató de un helicóptero, cuando había testigos que estaban tan cerca de aquello que hubieran oído evidentemente el rotor de un helicóptero. Los helicópteros en el año 75 pues no tenían tampoco una tecnología muy avanzada para silenciar el sonido, ¿no? Es un caso realmente sin explicación. Hay que decir, partiendo una lanza a favor en este caso de Ballester Olmos, que porque nosotros no nos quedamos con nada, valoramos la información, pero él luego de alguna forma, a mí me lo confesó en una entrevista hace más de 10 años, rectificaba su teoría sobre Bardenas Reales, explicó en su día que puede ser un helicóptero y admitía que eso no era un helicóptero, y que el caso de Quintana Ortuño, Burgos, 1 de enero 75 y 2 de enero 75, Bardenas Reales, donde yo entrevisté también a los testigos, en compañía en aquella ocasión, en una investigación hace muchísimos años de Bruno Cardeñosa. Entrevistamos uno, no todos los testigos, y fíjate también, hablando un poco de las emociones en contraste con los informes, ¿no? Uno de los militares decía que había sentido el calor de tal forma que las botas se le habían prácticamente derretido. Otro hablaba, indignado, observando el informe en el que se explicaba que lo que ellos habían visto, ametralladora en mano, aterrorizados, aterrizando en mitad de un polígono, era ni más ni menos que la luna. Pero había otro caso, otro de los testigos, que decía, que nos recibió con mucho miedo, con espanto, porque de alguna forma la orden que le habían dado en aquel enero del 75 pesaba mucho en su alma. Orden que acabó haciendo precisamente, prácticamente lindando Navarra con Aragón, en confiscar las cámaras de cámaras domésticas de fotos de los propios soldados. Fueron confiscadas y metidas en una taquilla para no hacer fotos de la huella que también había aparecido ahí. La pregunta sería, Javier, casos del 75, ¿por qué no pasan ya este tipo de casos? ¿No? Tenemos informes. Los últimos informes de desclasificación, ¿cuáles fueron? ¿Hasta cuándo? Es una pregunta que se hace con relativa frecuencia. La gente nos oye hablar de casos muy antiguos en informes militares, pero ¿cuándo fueron los últimos? Porque en algunos de los últimos también hay alguna explicación de estas que aterra, ¿no? Por ejemplo, una de esas formas de taza evolucionando sobre la vertical de Cádiz, captada por un avión, y que se explica que podía ser un helicóptero que seguía la vuelta a Andalucía. Que un piloto de caza confunda realmente una forma pulida con un helicóptero de la vuelta a Andalucía podría ser, pero desde luego nos parece muy extraño, ¿no? ¿Hasta cuándo sigue la desclasificación? No, la desclasificación es un proceso abierto, es decir, claro, se supone que si se produjera hoy un caso de avistamiento ovni con algún tipo de intervención militar, porque algún testigo militar desde cualquier acuartelamiento fuera protagonista de un incidente de esta naturaleza, pues se reportaría, sería un documento, una investigación sobre ese asunto, y después de examinarlo se vería si afecta o no a la seguridad nacional y se entregaría a la opinión pública a través de este cauce abierto por la desclasificación. Existe incluso un documento que también hizo correr ríos de tinta en su momento, en aquel año 92, de la desclasificación de estos casos, que es la Instrucción General 40/5, la IG 45, que es un cuestionario completísimo sobre
cómo se debe investigar un caso OVNI. Aquello también fue muy polémico, porque aquel cuestionario parecía calcado del cuestionario que utilizaba el Centro de Estudios Interplanetarios y Ballester Olmos y todo su equipo para la investigación de este tipo de o sea, otra incidentes. asesoría de alguna forma. Pero incluso, si no recuerdo mal, en la IG-45, aparte de objetos volantes no identificados, también había preguntas sobre los supuestos seres de esos objetos volantes no identificados. Y lo que portaban, cómo se movían. Y incluso sobre, se tenía en cuenta hasta la eventualidad de un estrellamiento, de la caída de un objeto. Claro, era tanta la información que contenía ese cuestionario que daba la impresión de que efectivamente, más que redactado por militares, estaba redactado por ufólogos, por gente que había leído mucha literatura sobre este misterio, que tiene muchísimas aristas, muchísimas caras, y la mayoría de ellas reflejadas muy bien. Es decir, en la IG-45, que era un documento secreto, por cierto, una cosa un poco rara, porque cuando se han desclasificado casos recientes, lo que se ha desclasificado es la IG-45 con las respuestas de los testigos. Bueno, pues la IG-45 es un documento perfecto para incluir en cualquier libro de ovnis, ¿no? Opinión de Santiago Camacho, casi para cerrar el tema y escuchar opiniones de nuestros amigos. Santi, ¿qué opinas de todo esto y de esta extraña polémica tan a destiempo, ¿no? Tanto tiempo después, sobre si fraude, no fraude, asesorías más o menos extrañas para explicar un fenómeno? Hombre, estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho Javier. De hecho, era algo que llamaba mucho la atención. A mí siempre me había llamado mucho la atención que, con lo combativas que suelen ser las organizaciones autodenominadas escépticas en este país, pues siempre habían recogido esa desclasificación con toda clase de parabienes y congratulaciones, lo cual era llamativo. Pero fíjate que hace poco salió a la luz una nota interna, una nota informativa del Mando Operativo Aéreo, fechada el 13 de marzo del 92, y que era una proposición precisamente de esta desclasificación, y decía dos cosas muy interesantes. Decía una cosa, que era que la clasificación genérica, y subrayo lo de genérica, de clasificado de materia reservada de los casos ovnis, estaba haciendo mucho daño al tema de la opinión pública, al tema de las relaciones públicas, y sobre todo alentaba el mito de la existencia de archivos secretos, de la existencia de expedientes secretos. Con lo cual, lo que se proponía era la desaparición de esa clasificación genérica, pero en el último párrafo de esa nota informativa también se decía que por su naturaleza había, lógicamente, que desclasificar o quitar esa clasificación de genérico a muchos de los casos, pero que habría casos que no se les iba a quitar esa clasificación de genérico, con lo cual lo que apuntaba Javier, de que efectivamente tienen que existir expedientes todavía clasificados, pues no me cabe la menor duda, a mí tampoco. Y los hay por normas de seguridad casi básicas. Por cierto, decía Stephen Hawking que si hubiésemos viajado en el tiempo ya habríamos recibido gente contándonos cómo se hacía, ¿no? Y cómo se teletransportaba uno de época en época. Ha ocurrido algo, una noticia que también nos sorprende, de ese tipo que empapa toda la actualidad. Titulares que a veces no sabemos dónde se quedan, instituciones muy importantes, ahora hablamos de ella, pero si queréis, con toda esa polémica, primero conectamos precisamente con Rusia, con nuestro corresponsal en Moscú, Rodrigo Fernández, porque ha pasado o se comenta algo que parece digno de la ciencia ficción, y desde luego digno de que lo debatamos aquí. Conectamos con Rusia. Muchos escritores de ciencia ficción han soñado con viajar en el tiempo, y ahora esta posibilidad está más cerca que nunca. Al menos eso es lo que se desprende de la hipótesis de los matemáticos rusos Irina Arefjeva e Igor Valovich, y todo gracias al Gran Colisionador de Hadrones, o LHC según sus siglas inglesas. Sucede que en el LHC las colisiones protón-protón podrían dar lugar a la formación de máquinas del tiempo que quiebran la causalidad. El proyecto de estos rusos, que se está realizando en la Organización Europea para la Investigación Nuclear, es acelerar las partículas que forman los átomos lo más cerca posible de la velocidad de la luz para que impacten y recreen las condiciones existentes cuando se produjo el Big Bang. Cuando esto se logre, la fuerza liberada podría ser de tal magnitud que podría afectar al tejido del universo, gracias a lo cual, según los matemáticos, nuestro tiempo estaría conectado con el futuro. Aunque el LHC puede entrar en funcionamiento ya en mayo próximo, eso no significa que uno podrá subirse a una máquina del tiempo y abandonar el siglo XXI.
El problema es que de momento los agujeros o puertas hacia el tiempo serán apenas del tamaño de un puñado de átomos, pero en cualquier caso será un esperanzador primer paso. 1:53 desde Radio Teruel, desde los techos de la ciudad prácticamente. Hablábamos de un viaje en el tiempo, como el que hemos tenido aquí, y la ciencia también se aproxima a esto. Yo no sé qué opináis, porque desde luego parece eso, digno de cosas que pasarán dentro de muchos siglos. Pero también mucha gente puede pensar, es lógico, que qué cosas nos estarán probando ya, nos estarán haciendo ya, y que no sabemos. Bueno, es un tema de alta especulación, porque de la máquina del tiempo estamos hablando de cuestiones que se producen a niveles de física y de partículas elementales, por lo tanto, bueno, hablar de máquina del tiempo es un poco exagerado todavía hoy. Pero sí es cierto que hay muchas cosas de nuestro mundo, de estas anomalías que a nosotros nos gustan tanto y de las que hablamos tantas veces en Milenio 3, que podrían tener una explicación si realmente reconociéramos la existencia de máquinas en el tiempo. Por ejemplo, no sé, esos fósiles de huellas de zapato en un estrato geológico de, no sé, 3 millones de años, ¿no? Bueno, pues en vez de pensar que podían haber sido producidas por un caminante hace 3 millones de años, pues a lo mejor han sido dejadas ahí por un viajero en el tiempo, ¿no? Incluso el propio fenómeno ovni podría tener esa explicación, y su elusividad, esa especie de, bueno, me dejo ver aquí pero después desaparezco, tendría mucho que ver con una de las leyes fundamentales del viajero en el tiempo, ¿no? De no intervenir directamente en los acontecimientos, sino solo tangencialmente. Pero una especie de historia que tú conoces bien, por la que preguntan muchísimo y nunca hemos hablado de ella en profundidad, que tiene que ver un poco con, no sé si viajar en el tiempo, pero sí por lo menos viajar con la visión en el tiempo, era el famoso cronovisor, ¿no? Claro, eso bueno, es... ese está constantemente en las preguntas, Sí. Da igual el tiempo que pase. Incluso hay presuntas fotografías sí. de la época de Jesús que van circulando por ahí totalmente Mito, falsas. leyenda urbana. Bueno, es una historia fascinante que un día podríamos contar en detalle y que se origina en 1972, cuando el Domenica del Corriere, que era el suplemento dominical del Corriere della Sera en Italia, publica una entrevista a 4 páginas, grande, con un benedictino llamado Pellegrino Ernetti, que asegura haber participado junto con un equipo integrado por premios Nobel incluso, en la creación de una máquina capaz de obtener sonidos e imágenes del pasado. Cuando uno estudia la historia de Pellegrino Ernetti, encuentra muchas conexiones con historias que nos son muy afines también en Milenio 3, por ejemplo, con los primeros investigadores de psicofonías en Italia. De hecho, algunos de esos primeros pioneros de la investigación psicofónica en Italia creían que las voces que se captaban en cinta magnetofónica abierta en aquella época eran voces que procedían del pasado. Es decir, que de alguna manera la cinta o la cinta magnética nos podría permitir recuperar esa información de tiempos Material antiguos. perdido en el éter, ¿no? De alguna Exactamente. forma. Sí, ellos consideraban que el éter existía y que todo lo registraba, no solamente las emisiones como la que hoy estamos lanzando al espacio, sino incluso conversaciones privadas o acontecimientos importantes, como podía ser la crucifixión de Jesús, que parece que fue una de las obsesiones de Ernetti, el poder escuchar cuáles fueron exactamente las palabras que pronunció Jesús en la cruz, y que Ernetti estaba convencido de haberlas captado en esas cintas. Bueno, por internet evidentemente mucha gente acude a fotos que podemos decir que son fraudulentas de Jesús, pero incluso Santiago Camacho, y tú de esto sabes mucho, de leyendas urbanas y de la red, en los últimos años han surgido personajes que mucha gente en ese mundo virtual cree que es gente de verdad, que asegura que son viajeros en el tiempo y que mandan sus mensajes. Y ha habido unas polémicas que ya se quedan ahí y que mucha gente cree que son, bueno, auténticamente realidades, ¿no? Sí, la del viajero en el tiempo es posiblemente una de las leyendas urbanas de reciente cuño, además, ¿no? Es difícil encontrar precedentes, pues que más está proliferando últimamente en internet. Hay historias apócrifas, algunas de ellas que incluso han llegado a ser recogidas por medios de comunicación, y que sin embargo cuando algún investigador se ha molestado en comprobar los detalles, pues se ha encontrado de que el tal viajero en el tiempo pues jamás existió. Viajeros en el tiempo que dejaban además
de alguna forma, manual de instrucciones, ¿no?, para viajar en el tiempo, y comunidades o foros que seguían lo que eran esas formas de intentar construir la propia máquina en el tiempo. Pura leyenda urbana. Lo que no es leyenda urbana, aunque luego vamos a hablar mucho de eso, es la lista de las 7 maravillas del misterio, que Javier no sabe exactamente cómo va. Igual se sorprende. Ahora mismo os la cuento yo. Igual vota él ahora también. No puede. ¿No puede Javier Sierra votar? Aquí no Ni puede por con internet. el móvil, ni por internet, ni nada, Javi. Voz y Con voto. esto, no, Voz y voto. Nada. ¿Cómo está el tema? Vamos del 10 al 1, si queréis. En el puesto número 10, Stonehenge. Número 9, Cortijo Jurado. 8, Catedral de Burgos. 7, Líneas de Nazca. 6, Ochate. En el quinto lugar, la Basílica del Pilar. Que no baja, ¿eh? La Basílica se mantiene. Aragón potente. En el 4, las Calas de Belmez. En el tercero, el Escorial. Segundo, Juanje, qué pena, las pirámides de Egipto. Y en primer lugar, como no, la Sábana Santa. ¿Alguna opinión a bote pronto, aunque luego vamos a seguir hablando? Bueno, quizá habría que incluir alguna maravilla de Teruel, pero en fin, esto lo dejaremos para otro ranking. Y sobre todo que hay una leyenda urbana que se está fraguando. Pues que la de foto vestida de templario. No, esa es una, pero de la que tendremos que hablar a vuelta de los servicios informativos, que es la leyenda de Alberto Granados, no lo olvidemos. Sí. Hay antiquísimos, casi petróglifos, ¿no?, de hombres de la Celtiberia forjando su leyenda, bregando con toros, ¿no?, como animal sagrado. Por supuesto que sí, además, estas tierras son ricas también en ese tipo de inscripciones en la roca hechas por nuestros antepasados, especialmente en la Sierra de Albarracín. Bueno, pues de eso vamos a hablar de Titán. ¿Qué ha pasado en Titán con eso de que se han descubierto hidrocarburos? ¿Qué cosa tan rara? No sabemos ni cómo explicarlo. Vamos a hablar de Lourdes, 150 aniversario. Vamos a hablar de un meteoro que parece que se nos viene encima. Vamos a hablar de piezas falsas. Hablaba Javier Sierra de pisadas de zapato hace millones de años. Eso y mucho más, ahora mismo. 2:06 desde Radio Teruel, acompañados fenomenalmente en la técnica por Ernesto del Río y Javier Abril, que han hecho que todo esto funcione como debe funcionar. Compañeros también de la cadena SER en Zaragoza, que hacen que podamos estar mirando el cielo, ¿verdad, Javier? Hemos hablado de ovnis. Mirar el cielo de noche así desde una emisora a mí me parece muy interesante, sobre todo con esta música de fondo. Pero lo cósmico no puede evitar que vayamos a hablar de uno de los grandes expedientes X y leyenda urbana a partir de ahora, leyenda que hemos visto, como decía Eva, con nuestros propios ojos. Pero antes iba a decir 7640, Carmen, pero no. Hoy no es 76. Eso es. milenio3@cadenaser.com. Vamos a leer alguno de los mensajes que nos ha llegado a esta noche, única vía de contacto. Nos dice, por ejemplo, David Gila: buenas noches, milenarios. Lo primero, felicitaros por el programa, y lo segundo, decir que el tiempo no existe. Es una ilusión producida porque los sucesos que nos rodean parece ir siempre en un sentido, pero es solo eso, movimiento. ¿Cómo sabríamos que pasa el tiempo sin nada si se moviera en el espacio? En fin, un mensaje críptico, donde los haya. Josefa Sánchez: ¿es cierto que los ovnis pueden proceder de mundos paralelos u otras dimensiones y no de las enormes distancias imposibles para nosotros? Una de las grandes teorías de todos los tiempos, ¿no, Javier? Suena tan raro que vengan de tan lejos con astronaves, por cuestiones de pura longitud, ¿no?, en el espacio, que muchas personas piensan que son otras realidades, o esa cosa de la que un día tendríamos que hablar, que a mucha gente le interesa, que como en muchos campos el no saber técnicamente a qué nos estamos refiriendo, nosotros los primeros, todo eso de los agujeros negros, se han localizado algunos que devoran todo tipo de elementos y a dónde van, ¿no? Bueno, se han trazado teorías de esas conexiones entre mundos. Claro, es explicarlo de forma muy fácil y los físicos me dirán, bueno, es mucho más complicado, pero eso ha trabajado mucho y durante mucho tiempo sobre la posibilidad de que lo que vemos, no solo ovnis, sino todo ese mundo vastísimo de las apariciones, las sensaciones, venga de esas pequeñas conexiones, instantáneas a veces, con otra realidad que interfiere en la nuestra. Que algunos científicos, cuando hablan de este tipo de cuestiones a nivel macrocósmico, han llegado a bautizar con el peculiarísimo nombre de agujeros de gusano, es decir, de interconexiones entre puntos distintos del universo o incluso entre universos paralelos que permitirían el fluido no solamente de energía, sino algunos llegan incluso a especular con materia, aunque esto es entrar en un terreno, como digo, altamente improbable o especulativo. Otra teoría. Daniel desde Málaga nos dice: ¿provienen los ovnis del interior de la Tierra? Por favor,
Tratad el tema de la teoría de la Tierra hueca. Científicos como Halley hablaban de esta teoría. Bueno, ¿tú te acuerdas, Javier, en Capilla del Monte, con Héctor Antonio Picco, que hablábamos de... Bueno, él era uno de esos Capilla hombres... del Monte, Argentina. Capilla del Monte, Argentina, sí. Y bueno, había un autor que había pasado toda su vida hablando de la Tierra hueca, que a mí me parece uno de los mayores, en fin, dislates que he escuchado. Me parece, en fin, no sé, habitantes en el núcleo, ¿no?, en el magma de la Tierra. Pero en fin, hay también una corriente de personas que, intentando explicar el asunto de los ovnis, trazó esa posibilidad hacia las profundidades. Igual a ti no te parece un dislate, pero a mí desde luego me sorprende mucho que haya incluso libros sobre eso. Aunque hay libros de todo. No solamente libros, o sea, hay, yo creo que una enorme colección de trabajos publicados, incluso hay hasta guías de la Tierra hueca publicados en inglés. Guías de la Tierra hueca. Guías de la Tierra hueca, en donde se habla de las entradas a ese mundo subterráneo. Yo creo que un poco inspirado por la ficción de Julio Verne y por los sueños. Viaje al centro de la Tierra. Exacto, por los sueños románticos de una época en la que se suponía que bueno, el mundo conocido ya se había explorado y que por lo tanto había más cosas en este planeta que explorar. Yo creo que no es necesario recurrir a la Tierra hueca para trazarnos nuevas fronteras de investigación. Basta con que pensemos en los fondos marinos, que todavía son absolutamente desconocidos. Y ahí sí que hay seres, seguro. Bueno, ahí hay de todo, ¿no? Nosotros hemos explorado una mínima parte para cablear los continentes entre sí, pero poco más, ¿no? Fíjate el detalle. Me lo contaba hace poco el buen amigo vicedirector del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, Óscar Soriano, parte ya de esta nave del misterio, autoridad científica. Hace poco han hecho una especie de prospección marina, metieron una especie de cámara dentro de un... Bueno, como si nosotros, lo he contado en alguna ocasión, lanzamos un corcho en mitad del río. Veríamos solo eso en los abismos en África, y habían descubierto solo de esa inmersión totalmente perpendicular unas 700 especies que no estaban catalogadas. Por lo tanto, ¿cuánto hay ahí abajo? ¿Y qué puede pasar si eso que hay abajo de alguna forma se coordina, ¿no? Como algunas célebres novelas de las que hemos hablado postulaban, ¿no? La sensación de que hay un montón de vida. Santiago Camacho, por cierto, hablando de leyendas urbanas, sobre el abismo hay muchas leyendas, pero sobre la Tierra hueca, que sé que tú seguro que me dices algo nuevo sobre esto, la guía de la Tierra hueca ya es una de esas cosas que yo me llevo, en fin, que no conocía, pero la Tierra hueca sigue estando ahí, flotando, ¿no? Como una enorme posibilidad bizarra dentro del mundo de lo extraño. Sí, de hecho, efectivamente, como decía Javier, hay muchísima literatura. Recuerdo, así a bola pluma, 2 libros, uno de ellos australiano, no recuerdo los autores, pero que era una documentadísima teoría sobre, no solamente sobre la Tierra hueca, sino sobre el origen del ser humano dentro de la Tierra hueca. Estos autores lo que argumentaban era que por determinadas características nuestras no concordaban con el resto de los animales de la superficie, y que solo se podrían explicar si hubiéramos evolucionado en un entorno subterráneo. Y otra es una teoría que muy marginal dentro del mundo de la geología, pero que algunos geólogos, incluso académicos, pues le dan cierto pábulo, que es que la deriva de los continentes no se debe tanto a que efectivamente pues los continentes se vayan separando, o mejor dicho, vayan desplazándose sobre ese mar de magma, sino a que la Tierra está en expansión, y que de alguna manera esa expansión que ellos achacan a un proceso natural, y que por tanto estaría, digámoslo así, afectando a todos los planetas del sistema solar, pues haría que los planetas en realidad fuesen enormes burbujas cuyo interior estaría de alguna forma hueco. Pues, simplificando muchísimo, vendría a ser como que los planetas son pompas de jabón o globos en expansión. Y la verdad es que son posiblemente, dentro del tema de la Tierra hueca, las dos corrientes más novedosas y más llamativas que hay ahora mismo. Y por cierto, que siguiendo la información en torno a planetas, a lunas, a satélites, ha causado gran extrañeza general, por lo menos en el equipo de nave del misterio desplazado aquí a Teruel, el asunto de Titán. Titulares de todo tipo que hablan de Titán como una especie de auténtica mina en asunto de hidrocarburos. Vuelvo a ver noticias que hablan de conocimientos de la entraña de un lugar del espacio más próximo que no conocíamos. La sonda Cassini, al parecer, ha ofrecido nuevas informaciones. Yo no sé qué opinas. ¿Cuál es la última hora, Carmen?
Pues dicen las noticias que Titán, la luna de Saturno, tiene cientos de veces más hidrocarburos líquidos que todas las reservas conocidas de petróleo y gas natural de la Tierra. Son nuevos hallazgos de un estudio que ha sido sobre todo liderado por Ralph Lorenz, que es miembro del equipo de radar de la Cassini, y además está adscrito al Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins. La verdad es que las noticias son un tanto extrañas, porque dice que Titán está cubierto de materiales basados en el carbono, que es una factoría gigante de química orgánica y que este inmenso inventario de carbono es una importante ventana hacia la historia de la geología y del clima de Titán. En fin, la sensación de que en el siguiente patio del cosmos, no muy lejos, sigue habiendo sorpresas. Bueno, se confirma un poco esa idea que hasta hace muy poco tiempo parecía romántica, y es que las condiciones para la vida o la vida en sí misma es algo que es cósmico, que es universal, que está en todas partes, y donde pueda haber vida, incluso por extrema que pueda parecer las condiciones para que se desarrolle, pues allí aparece, ¿no? Eso lleva ya muchos años dándonos muchas sorpresas, porque, por ejemplo, el agua, que nosotros consideramos también un elemento fundamental para la vida, también parece que está casi por todas partes, ¿no? Y ahora nos llegan estas informaciones que hablan de química orgánica prebiótica, es decir, justo en el estadio ese inmediatamente anterior a la aparición de las primeras formas de vida un poco más complejas en una luna tan cercana, cósmicamente hablando, como es Titán. La pregunta sería si solo nosotros fuimos el gordo de la lotería cósmica para pasar esa fase, ¿no?, de líquido sin vida a líquido con vida. En fin, hay mucha gente que piensa que sí, que en los inmensos océanos cósmicos, que diría Carl Sagan, no hay nada más. Y esa simple visión, esa imaginación de nada más hasta el infinito, a mí me produce cierto vértigo. Bueno, yo creo que es un poco la visión que se tenía también en el siglo XV, cuando alguien se asomaba a Lisboa al océano tenebroso, al mare tenebrosum, y pensaba que no había nada ahí fuera, y que después los siguientes expediciones y los aventureros osados demostraron que era absolutamente falsa. El océano oscuro y sin vida, yo creo que es del cosmos, es muy similar a esa idea de los albores del Renacimiento. Creo que la ciencia y los exploradores terminarán cambiándola. Bueno, están llegando por correo muchas cosas, entre ellas fotografías hechas aquí en Teruel, en mitad de las calles. Hemos asistido a esa representación de los amantes de Teruel, hemos formado parte de esa historia, las calles abarrotadas y mucha gente con capas, ¿no? Digo esto porque la historia de una capa blanca también llega en este momento. Vais a permitirnos este pequeño clip. Sobre todo me imagino a Noel, a Carlos, a Santiago y a Juanje muy atentos, sobre todo ahora. Bueno, tienes una foto ahí, por ejemplo, para describir un poco atuendos. ¿Qué estás viendo, Carmen? Pues es una fotografía que nos enviaba ahora en tiempo real Jero. Es un amigo que junto a dos chicas se ha fotografiado esta tarde con Javier Sierra, contigo, Iker, y conmigo. Y lo que estamos viendo es a Javier y a ti vestidos de hospitalario y de templario. Ellas también, pues vestidas en cierta forma de la época medieval. Yo con mi traje también medieval. Bueno, es que aquí en Teruel se viste todo el mundo, como hace siglos lo hacían. Eso es lo que estoy viendo, pero me recuerda a una figura. ¿Cómo contar lo que hemos visto? Lo hemos visto además desde las alturas. Nosotros en el balcón de la caja rural y Alberto abajo, solo ante el peligro. Yo me gustaría, me vais a permitir, no, porque lo hemos vivido, que cada uno contemos un flash de los que estamos aquí. Eva dice que no puede, pues vamos a contarlo nosotros. Y luego darán su opinión los compañeros que... Yo creo que es la esencia de la España mágica, ¿no? Es decir, ayer Javier, fue muy emocionante, ¿eh? Ayer, yo creo que, bueno, hubo gente grabando en vídeo. Javi todo el día me decía, hoy nace una leyenda urbana. Se refería simplemente a todo el equipo de Milenio vestido de templario y hospitalario con trajes preciosos, flanqueados, por ejemplo, la entrada con los tambores venidos de otras partes, abriéndonos paso. Y todo eso está muy bien, pero alguien ha querido rizar el rizo, ¿no? Y entonces hemos sido invitados a una suelta de toro ensogao. Es difícil hablar de esto.
Estábamos en un balcón donde además se representaba la historia de los amantes de Teruel. Quiero que toda la gente tenga la imagen, ¿no? Y ha salido el primer toro, escenas de peligro, y Javi y yo hablábamos, recordábamos a Sánchez Dragó, a Fernando Sánchez Dragó, porque él tanto ha escrito, ¿no?, del espíritu de la celtiberia, ¿no?, del hombre primitivo que entre sus ritos tiene la conexión con el toro, ejemplo de fertilidad, ejemplo de peligro. Yo se lo voy a contar una parte, luego seguís. Y en un momento dado, como investido por una fuerza sobrehumana, sobrenatural, es que es difícil de contar, de verdad, amigos. Alberto Granados, envuelto en la capa de templario. Por cierto, que ha sido el único templario de la historia de Teruel que se ha vestido de templario sin serlo. No se le ha nombrado templario como a Javier. Ha habido una extraña anomalía. Siglos de historia. ¿Quién es la anomalía? Alberto Granados. Pues su capa, su cota de malla ajustada, su cruz roja, como lo estoy contando, amigos, es que es así. Y de repente lo vemos que sale como un resorte, baja como una centella a los 4 pisos y aparece en la calle. Delante de él, el toro. Entre el toro y él, una capa de templario. Eso es lo que yo he visto. Y eso era la celtiberia, la España auténtica. Bueno, habría que matizar que Alberto se había preparado psicológicamente para ello. Llevaba ya minutos observando otros astados ensogados que habían que se habían soltado por las calles de la ciudad. Eran morlacos de pequeño tamaño, es decir, bueno, más o menos, es decir, toros de 400 kilos, más o menos manejables para en fin, entre la ciudadanía. Pero hete aquí que en el tercer astado, después de los 3 golpes o petardazos que anunciaban la llegada del astado, aparece un morlaco de lomo blanco, con los pitones más grandes que se han visto en mucho tiempo en una calle. Todo eso presenciándolo el Torico de Teruel. Probablemente de 700 kilos u 800 kilos. Y Alberto Granados detrás de la columna del Torico, que es un pequeño toro de unos 80 kilos de peso que adorna la plaza de la capital. Yo creo que más blanco que la capa que llevaba. Pero yo no sé qué imagen habéis visto vosotros, porque yo no he visto esa imagen en ningún momento. Yo la he visto. Vamos a ver, yo no he visto a Alberto delante del toro en ningún momento. Yo lo he visto siempre que iba el toro para un lado, él por detrás, por si acaso en algún momento se lo echaba a la cara. Nunca lo ha tenido frente a frente. Me he echado de menos a Santiago, he echado de menos a Carlos Largo, he echado de menos a Noel, incluso todo el equipo que estaba ayer aquí, que no ha disfrutado de esta escena, ¿no? Todas las personas en corro, personas bregadas en el arte de recortar el toro. Y es que es tremendo, es que es Alberto, pero por favor, con el traje de templario, el noble traje de templario, semi-trabucándose, cayendo por el miedo, pero a la vez enervándose, ¿no?, con una energía tremenda, mirándonos de vez en cuando y diciendo: yo soy capaz. Nosotros temiendo la tragedia. Harta le intentaba poner el chico, ¿eh? Sí. El momento que el toro de verdad ha estado cerca, que ha empezado a arremeter contra la gente, a embestir, Alberto ha mantenido el tipo, ¿eh? Incluso se ponía de puntillas encima del torito, y ha habido momentos que alzaba los brazos, se convertía en una especie de símbolo, Alberto, y el toro ha pasado ciertamente cerca. Él solo ha explicado que no sé lo que ha ocurrido. He sentido la necesidad de burlar al toro envuelto en la capa del templario. Esto explica la esencia de la España mágica, Javier. Tú lo has visto como yo. Bueno, explica que Alberto Granados se ha metido en el papel. Es decir, él, quizá llevado por el traje o por la emoción, pues ha querido saltar. Yo no sé si ha querido saltar, fíjate, ahora tengo mis dudas. Yo creo que ha sido un accidente. Él pensaba que después de esos 2 toros ya no vendría ninguno más. Y de repente se ha visto envuelto en esa escena. Sinceramente. Bueno, una anécdota más para la nave del misterio. Simplemente, compañeros, un día la tendrá que contar él, sí, y decirnos lo que sintió en Juan realidad. G. Santi, ¿algo que añadir? Hombre, Javier ha dicho accidente, yo lo llamo alcoholismo, ¿eh? Porque sinceramente sí o no lo entiendo. De verdad que decir, pero no, esa de preparación no. En plan zen, que conozco a Alberto perfectamente, vamos a ver. Esa preparación en plan zen, viendo a otros morlacos, cómo van por la calle, recortan para salir. De verdad, lo habéis hecho los dos, sois 2 poetas de la palabra.
Javier y Iker, sois la leche, sois increíbles. Pero vamos, te digo que se había tomado 4 vinos, salió, se equivocó de puerta en la calle y seguro que No se estoy de quedó acuerdo. blanco. Pero blanco como el papel, me lo imagino. Blanco, bueno, parecería el espectro del zombie templario, me imagino. O sea, algo así terrible. Perdóneme, es que me sale del No alma estoy porque de lo acuerdo. conozco. Bueno, mira, Perdón, Juanje, mañana en Gran Vía, que hace él por Sí, la sí, mañana, sí, se lo sí. podéis recordar. Yo Sí. mañana A ver, estoy con que él os de una cuente a la 2 de la... escena. Sí, hombre, por supuesto. Tú con lo- díselo. Con lo que a me ver, machaca... cuéntame la escena, Alberto, de tu vestido de templario Vamos. en la plaza del Torico Y la gente y haciéndole cómo hueco. recortabas. Además, el que me machaca todos los domingos con mis temas de historia, que mañana hablo de Lutero, pues, mañana me lo va a contar con detalle. Perdona, Santi. Mira, estamos en el estudio central de la cadena SER y frente a mí tengo un cartel con la frase publicitaria de la cadena que dice: pase lo que pase, un paso por delante. Ese es el espíritu. Alberto Eso es. Granados está plasmando lo mejor de esta cadena ahora mismo. Qué grande, Santiago, qué grande. Bueno, nos vais a permitir estos 5 minutos porque de verdad que nos puede sorprender algo. Sí, nos puede sorprender algo y podemos disfrutar con ello. Ha sido tremendo y esa leyenda ya hecha a correr. Hay fotos, hay documentos fotos, hay gráficos, arte y solera, arte y solera. Bueno, ahora seguimos, por supuesto, muy en serio, hablando Lourdes, 150 años. Ujú. 150 años. 150 aniversario de las primeras apariciones de Lourdes. Se cumplieron el pasado día 11 de febrero. Y la verdad es que cada año pues hay más peregrinos, más gente que va hasta Lourdes. Se calcula que 6 millones de personas visitan Lourdes anualmente. 6 millones. Ujú. Ya se vende, hay todo tipo de Más merchandising. que muchos países en todo su organigrama de Sí. turismo. Hay mucho merchandising, se vende hasta agua milagrosa, entre comillas, de Lourdes por internet, te la pueden mandar a tu casa, pero lo cierto es que podemos hablar de lo que fue la primigenia aparición a la niña Bernadette Subirus. Ella era hija de una familia muy humilde, muy pobre, su padre era molinero. La mandan un día junto con su hermana y con una amiguita a coger leña. Y cuando se encuentra frente a una gruta, ella ve un fuerte resplandor. En un primer momento se asusta, oye también ruido como de tormenta y piensa que es una tormenta y se asusta y decide casi bajar ya hacia su casa. Pero de repente ve una figura virginal, una figura que ella describe con un manto blanco, llevaba una especie de cintillo azul en la cintura. Tenía una tela, según dijo además la niña, desconocida para ella, una tela un tanto peculiar, 2 rosas doradas en sus pies, en cada uno de sus pies, y también un rosario dorado en sus manos. De ahí, en 5 meses aproximadamente, se dan 18 apariciones a Bernadette Subirus y, como siempre, también mensajes que dicen que por favor se ore por los pecadores y además que el agua de una fuente que estaba cercana a la gruta la va a convertir en agua milagrosa y toda la gente que beba de ese agua pues va a sanar. Y desde luego hay historias, al parecer, avaladas por médicos de auténticas curaciones. Aunque también, incluso aquí, antes de empezar el programa, con nuestros compañeros en la técnica que nos acompañan, ha habido un pequeño debate, o por lo menos hemos hablado de la excesiva comercialización de un enclave. Pues por ejemplo, hablábamos de una importantísima cadena de hamburgueserías que tiene todo el derecho a estar en cualquier sitio, pero impacta, ¿no? Que Bueno, esté en un pero lugar así. A mí me impacta eso menos que ver grandes supermercados de lo religioso, ¿no? Llegar allí y ver el Palacio del Rosario, que es una especie de grandes almacenes en los que se venden todo tipo de parafernalia religiosa. A mí eso me impacta más. Todo eso, en cualquier caso, cuando yo visito Lourdes, y es un lugar que he visitado en varias ocasiones, trato de dejarlo en un segundo plano, porque sería quedarse, digamos, en la anécdota, en lo superficial. A mí sí me llama mucho la atención del lugar, de las apariciones de Lourdes y de lo que ha generado las apariciones de Lourdes, que exista, y es un caso único, que exista un comité científico permanente, de médicos permanente, para investigar las curaciones de Lourdes. Esto no se encuentra así en Fátima, no está, por ejemplo, tan desarrollado, ni muchísimo menos en otros grandes lugares de apariciones. Y allí los médicos que se dedican a recoger la información de las sanaciones supuestamente provocadas por la ingestión del agua de la fuente milagrosa de Lourdes que nos contaba Carmen, o simplemente por la oración relacionada con esa Virgen y con Bernadette Subirú, con la vidente, sí me parece que son
son un punto interesante. O sea que hay un Lourdes auténtico, o que por lo menos irradia algo que al investigador le llama la atención por encima de esos elementos, de esa carcasa de lo comercial, ¿no? Bueno, digamos que por lo menos hay un esfuerzo, que luego eso se podría valorar de una manera o de otra, pero hay un esfuerzo por objetivar lo que allí sucede, es decir, por convertirlo en una investigación científica, ¿no? Y los informes que han generado esos médicos, y entre ellos hay varios españoles, son verdaderamente sorprendentes. Hay remisiones de cáncer, que bueno, se sabe que por ejemplo hay casos de cáncer que remiten espontáneamente, bien, pero que remiten asociados a personas con una fe muy determinada. Hay casos verdaderamente sorprendentes. Hombre, ninguno tan sorprendente como ahora que estamos, por ejemplo, en Teruel, como el famoso milagro del cojo de Calanda, por ejemplo, al que Miguel Juan Pellicer le creció una pierna que le había sido amputada, ¿no? Pero sí de personas que estaban en silla de ruedas y han podido caminar. De ahí se ha quedado asociado más que en ningún lugar a milagro lo de ir a Lourdes, ¿no? Se ha quedado como elemento de posibilidad de milagro mucho más allá de otros enclaves marianos. Y siguen existiendo las caravanas anuales de enfermos al santuario de Lourdes, que realmente son un fenómeno digno de estudiar. Cuando Alberto Granados se recupere de esta vivencia en Teruel, creo que sería interesante que hiciera su investigación de pensamiento positivo ahí, porque mucha gente imbuida en ese ambiente, con la certeza espiritual de que se van a curar, acuden a ese lugar y ocurren cosas. Muchas veces no son curaciones permanentes, son simplemente mejoras transitorias que duran un mes o un año, pero que creo que tocan un misterio importante, que es la capacidad que tiene el ser humano de sobreponerse a la adversidad y a la enfermedad. Y de actuar sobre el cuerpo. Mira, hay 67 de esos casos estudiados por el Comité de Médicos que han sido certificados como verdaderamente milagrosos, y más que la Iglesia, más que en ningún otro lugar. Hay miles de casos de supuestas curaciones en Lourdes cada año, miles de casos que dicen que se han curado con el agua de Lourdes, o rezando a la Virgen o a Bernadette, al cuerpo incorrupto de Bernadette, que recordemos que su cuerpo permanece incorrupto, el de la principal vidente. Pero 67 de esos casos, la Iglesia misma dice que sí, que efectivamente se ha producido el milagro. Y es muy difícil que el Vaticano diga que hay un milagro verdadero. En Lourdes van 67 curaciones supuestamente 67. Milagrosas. Juan G. Santiago, sé que queréis opinar. Es un tema muy polémico para la gente, porque está ese contraste, ¿no? Lo que dice Javier muy bien, que además nos conecta con lo que hace muy poquito hablábamos, por ejemplo, de Chernóbil y las curaciones no milagrosas, sí por fe mental, sin religión de por medio. Gente que desconoce lo que está pasando. Se habla de los animales tomando la zona de Chernóbil, imposible de evitar para el hombre y también para los organismos vivos, y que sin embargo los animales, al no tener información de lo que es la radiactividad, del mal que supone, viven libres sin daños, en la gran mayoría, y de personas que, por lo menos haciendo caso omiso de la radiación liberada en esa zona muerta de Ucrania, viven. Y sin embargo, lo repetimos, gente muy deprimida que desde luego cayó en picado, y su sistema inmunológico se vio prácticamente desnudo. Pero el contraste entre esa realidad que comenta Javier muy bien, que existe, soterrada quizá, o a veces enmarcada por lo anecdótico, ¿no? De los supermercados, de las cadenas, de la comercialización. Tema polémico, ¿qué opináis? Hombre, ese supermercado puede empañar en cierto sentido el gran misterio de Lourdes, pero es que no tenemos que olvidar que Lourdes es una concatenación de enigmas. Hemos hablado de las apariciones marianas, estamos hablando de los milagros o de las curaciones milagrosas. Hay un tercer enigma, que es que el cuerpo de Bernadette sigue sin mostrar ningún signo de descomposición. Y bueno, a día de hoy, merced a eso y a los milagros, pues sigue siendo una de las santas que más devotos tiene en todo el planeta. En cuanto a lo de las curaciones, pues mira, fíjate, por añadirle una anécdota personal que tú conoces bien, porque lo hablábamos hace unos días. Yo no había experimentado nunca hasta qué punto el efecto placebo puede ser potente, hasta que lo he hecho en propia carne. Durante una temporada he tenido un problema en una pierna que me habían mal diagnosticado como una cuestión circulatoria. Cuando fui al especialista me hicieron la prueba pertinente, me dijeron que estaba perfectamente de la circulación, y te puedo asegurar que en menos de una semana de suceder eso, por la razón que fuera,
ha remitido completamente cualquier tipo de molestia, lo cual me ha llevado a pensar hasta qué punto estaba mal, porque yo pensaba, o me había convencido, merced a esos diagnósticos, de que realmente estaba mal. En la mente, en el tema de las curaciones, yo creo que es un campo todavía prácticamente virgen y que se debería explorar más. Bueno, Santiago, anécdota nada, porque es una vivencia personal de un miembro del misterio que hemos vivido también de alguna forma y que demuestra algo que es amplísimo. Has hecho placebo, menudo misterio también, porque a veces funciona. Entonces, ¿qué es lo que funciona? No, nada, que se lo han creído y... Bueno, pero ha pasado algo en el organismo. De la mente se ha ido al organismo. Por supuesto, y aquí no queremos hacer demagogia, en muchos casos son los que son, y lo que se puede hacer es seguro una mejoría, aunque sean fatales, pero seguro una mejoría en la actitud, y seguro también una mayor propensión de cierta gente que no está a gusto en la vida a enfermar, ¿no? Pero es cierto que esto ocurre. Juanje, ¿alguna opinión? Sí, hombre, yo pienso que Lourdes es el gran caso de los milagros en la Iglesia Católica, ¿no? De ahí que sea tan conocido. No hay ningún otro lugar de aparición mariana donde haya 67 casos de curaciones avaladas por la Iglesia. De todas formas, el hecho de que alrededor de Lourdes haya toda una serie de mercados y donde se venden 1000 baratijas, pienso que no tiene que quitarle ninguna importancia al hecho. Yo que soy... Pues fíjate, pensé que ibas a decir lo contrario. No. ¿Qué va? Yo pienso que no le quita ninguna importancia al hecho. Yo hay una cosa que, sabéis que soy profundamente agnóstico, o sea, no sigo ninguna religión, pero sí que creo en Dios, y me maravilla cuando he estado en el Muro de las Lamentaciones y he visto a la gente, a los judíos rezar, y cuando he estado en la Gran Mezquita del Cairo, en la Gran Mezquita de Damasco, y veo a la gente rezar, cuando he estado en Santa María de Zeitún, o sea, la fe es algo maravilloso. Y respecto a los placebos, quería comentar también una cosa, porque aquí Santiago y yo estamos ya más lisiados que el recarajo, y entonces sabéis que la edad, sí, se me cayó el pelo y los excesos y los excesos, que también he tenido mucho. Tienes que venir a Teruel, ponerte la capa, ponerte delante de un toro, ya sabes, para rejuvenecer de inmediato. Voy a contar públicamente una cosa que te conté, no sé si te la comenté a ti, pero a Carmen seguro, hace unas semanas. Sabéis que estuvimos grabando Cuarto Milenio y estaba el padre Fortea allí. A mí hace un mes, desgraciadamente, pues me han diagnosticado una artrosis en el tobillo derecho, que a mí se me cayó el mundo, porque tengo 37 años y que me digan que tengo artrosis, pues, era como que esto no puede ser real. Y sabéis que fui a Murcia, a la clínica del doctor Hidalgo, a Clinalquia, que me hicieron un tratamiento de ozonoterapia y me hicieran un tratamiento de infiltración en el tobillo para que mi cartílago tuviera más colágeno, ¿no? Pues el padre Fortea, y yo no soy católico ni cristiano, me cogió en el plató, estuve después con él, me hizo, no sé, habló en arameo o algo así, no lo sé. Estuvo conmigo como 15 minutos poniendo sus manos sobre mi tobillo, en el camerino. Yo sí es cierto que sentí un calor extraño. Me fui a la clínica del doctor Hidalgo como 4 o 5 días más tarde, si mal no recuerdo. Y estaba el doctor Hidalgo, y podéis llamarle, vamos, pues hablar por teléfono para decir que es verdad. Y estaba el doctor Hidalgo con la jeringa en la mano para infiltrarme. Me tocó el tobillo, me ocultó el tobillo y me dijo: con ozonoterapia estás bien, porque si te infiltro vas a estar fastidiado una semana. O sea, hasta cierto punto de que es cierto que tienes artrosis, pero estás un poco asintomático. Pues me gusta mucho que lo cuentes, Juanje, porque... Es su gestión, no lo sé. Yo tengo que llamar al padre Fortea para darle las gracias, porque te aseguro que es cierto. Lo que hay que decir es que el padre Fortea es exorcista. A ver si lo que te hizo a ti fue un exorcismo. A ver si tenías otra cosa dentro. Muchas gracias, Carmen, yo también te quiero. Pero... Tenías una cosa dentro. No, pero de verdad, la gente también puede pensar que esta gran familia, porque lo consideramos así, ¿no? Y además, fíjate, yo ahora estaba pensando, permitir la interrupción, es un tema interesantísimo el que estamos tocando así de repente en la mesa del misterio. Pues es verdad que queremos, pues la gente lo decía ayer, Javier, y tú lo sabes, que nos queremos mucho, que la gente de este equipo nos queremos mucho realmente, ¿no? Y hay unos lazos muy fuertes, y se nota, o son o no son. Y yo me imaginaba, nosotros grabando, cada uno haciendo sus cosas, cuando se hace Cuarto Milenio, 50 personas prácticamente en acción, y en el camerino Juanje con el padre Fortea metido también en ese ambiente, ¿no? De querer estar a bien, haciéndoles en el tobillo. Juanje era muy escéptico y yo dije, bueno, pues igual te pasa algo. Bueno, pues ha pasado. ¿Y qué es? Quizás sea lo de menos, pero algo ha pasado, ¿no? Entonces has hecho un retrato perfecto, y mucha gente estará pensando, Carmen, caramba, lo que pasa en Cuarto Milenio no es nada comparado con lo que pasa detrás de la tramoya, ¿no? O sea, con lo que ocurre cotidianamente. Pero qué interesado lo que ha contado Juanje, igual que lo que ha contado Santi, ¿no? El poder
regenerador de nuestra propia mente. Qué mal nos programamos a veces. Cuánto hemos hablado los 4 que estamos aquí del chip positivo. Qué difícil es mantenerlo en algunas ocasiones en esta vida de vaivenes. Pero siempre la opción de ir por el chip positivo o por el otro. Y cómo actúa, ¿no? Y luego también quiero una cosa, el poder de la oración. Porque mi mente no se puso de decirme quito la artrosis, fue el padre de Fortea rezando. Y yo, que soy una persona lo más incrédula del mundo en ese sentido y en ese aspecto, pues hoy quizás me tenga que retractar, no lo sé. Hay de todas formas, fíjate, hay un estudio de la Universidad de Michigan que hizo una cosa realmente inédita. No solamente estudiaban el efecto placebo, sino que hicieron un test a doble ciego cruzado, que era lo contrario de lo que se suele hacer. Administraron un analgésico a un grupo de pacientes que tenían un dolor crónico y un placebo a otro grupo que tenía el mismo dolor. La diferencia fue que a los que tomaban el placebo se les dijo que estaba tomando un analgésico, pero a los que tomaban el analgésico realmente se les decía que estaban tomando un placebo. Pues bien, y además lo pudieron, mediante resonancia magnética, mediante tomografía, lo estuvieron estudiando. El analgésico no les hizo efecto a un buen número del grupo que pensaban que estaban tomando un placebo cuando realmente estaban tomando un analgésico fuerte, y en cambio los dolores remitieron en los del grupo placebo, lo cual quiere decir que realmente el poder de la mente en estas cosas es abismal. Te quedas sorprendido, Javier, escuchando a Santiago y a Juanje con dos anécdotas muy personales y que me gusta mucho que cuenten, porque es que son las cosas que nos pasan habitualmente. Pero fíjate, de alguna manera estamos rozando el mecanismo del milagro. Es decir, ¿qué es exactamente el milagro y qué desencadena un milagro, ¿no? Y sobre todo, ¿a qué llamamos milagro? En realidad llamamos milagro aquello que no sabemos explicar por nuestros conocimientos de la naturaleza, ¿no? Pero de repente ahí tenemos encima de de nuestros hombros un superordenador capaz de desencadenar este tipo de cuestiones. Y que no nos han enseñado quizá a programar muy bien o a nuestro favor, ¿no? Sí, siempre nos lo han trabado con un sinfín de condicionantes. Luego, pero nos sentimos irremediablemente atraídos por este tipo de historias y sobre todo por los lugares en los que creemos que se desencadenan este tipo de historias, ¿no? Hablábamos de Lourdes, y Lourdes, fíjate, es prodigioso. Yo estoy leyendo ahora una noticia de esta semana, del 12 de febrero, en el que se habla de que en la misa de celebración que se ha hecho por estos 150 años de las apariciones de Lourdes, acudieron 70.000 fieles. Es muy difícil mover a 70.000 personas para nada en nuestros días, salvo quizá para un gran macro acontecimiento deportivo o algo así, ¿no? Pero es que 70.000 personas se muevan por ese instinto religioso, no lo hacen por una cuestión de fe solamente, lo hacen por el poder atractivo, seductor del milagro, ¿no? Y a lo mejor, fíjate qué paradoja, son 70.000 personas con el efecto que eso causa en sus familias, en su gente alrededor, etcétera, que se desplazan a ese lugar perdido de los Pirineos, casi en la frontera con España, cuando en realidad la solución a todas sus cosas viaja con ellos. No está en ese lugar, sino que viaja con ellos. Pero quizá tiene que coincidir con algo, con creer que es posible. Con un desencadenante, que es el encuentro con un lugar mágico, porque realmente Lourdes es un lugar mágico. Yo no sé si Juanje o Santiago tendrán la misma impresión, o Carmen, o tú, que habéis estado, pero, fíjate, pero visitar Fátima es muy distinto a visitar Lourdes. Y sin embargo, fíjate el detalle, Javier, 70.000 personas, noticia de esta semana, las mismas que abrían los titulares que habían visto la danza del sol célebre de Fátima. 70.000 personas en aquella campiña, ¿no? ¿Movidas por qué? Esto... Por el anuncio de un milagro. Claro, pero hay algo más, ¿no? Para llegar hasta allí. La fe. A ver qué opina la gente del Milenio 3 con número@cadenaser.com, que también nos hace compañía esta noche, tan interesante, porque la mesa de redacción es lo importante, está viva, surgen temas constantemente, y con nuestros amigos podemos hacernos preguntas, eso que se hace tan poco habitualmente el género humano. Iba a decir 7640, ¿no? Mensajes que estoy viendo ya en la pantalla, Carmen. Francisco Corraliza nos dice: yo voy todos los años de peregrinación a Lourdes con enfermos desde Vitoria, y tienes que ir con el corazón y la fe abiertos. No te sana el agua, sino la fe que tú tengas. Yo soy muy de creer si lo veo, y me he metido en la piscina, y cuando he salido de ella, el agua está a 10 grados, nos indica, sales casi seca
y con mucho calor, y te vistes e incluso te puedes poner unas medias sin secarte. Eso lo he sentido yo. Allí tienes que ir con mucha fe. Abrir la mente, que a veces puede hacer que veamos cosas que no están o que sí están y no se ven con la mente cerrada o que nos han programado. No es lo mismo, quizá, que ponerse delante del misterio, porque cierta gente, es muy fácil decir, bueno, es que tú te faltan 2 tornillos, ¿no? Quizá hay gente que tiene esa facultad de abrir la mente en esos lugares, por ejemplo. Y nosotros, yo me lo he preguntado muchas veces, cuando vamos, por ejemplo, a cazar el misterio o en un reportaje, no vamos con ese chip que no sé cuál es activado. Y hay otra gente que sí. Y es esa gente a la que le pasan cosas o que ve cosas. Antonio desde Murcia nos dice: ¿quién no puede pensar hoy en día respecto a los avances científicos en esa nave que puede viajar en el espacio-tiempo, tanto sea terrestre como de otros mundos? Hay mucha ciencia ficción que se ha ido haciendo realidad. ¿Quién diría hace un milenio que volaríamos de un país a otro en horas, que lo haríamos por teléfono con otra persona de otro país y sin cable? Julio Verne, mi ídolo, como imaginaba esas cosas que hoy ocurren. ¿Quién no dice que hay ciencia suficiente para crear esas naves? ¿Por qué o para qué las ocultan? Bueno, vamos a repetir lo de Valladolid porque Perfecto. Nos piden que volvamos a repetir dónde pueden conseguir esas entradas para el próximo viernes. El viernes estaremos en Valladolid. Solamente hay 400 entradas para aquellos privilegiados que puedan presenciar una tertulia heterodoxa, en este caso de los aquí presentes, donde también nos van a dar el premio Arias Montano. Luego me cuentas, Editorial Javier, EDAF nos quién lo va es a dar. Arias Montano, por favor, para que la gente lo sepa un poco. Bueno, pues tienen que ir a la Oficina de Información y Turismo de Valladolid y cada persona que vaya va a conseguir 2 entradas. O sea, un matrimonio quiere ir, pues con que vaya el marido, con que vaya la mujer, va a conseguir 2 entradas. Y va a presenciar en petit comité con todos nosotros, van a poder preguntar, van a poder estar allí con nosotros. Sobre las 8 de la tarde, más o menos. Sí, más o menos. Y Además, luego... allí en la invitación se les indicará el lugar donde se va a celebrar y también la hora. Oye, suena todo esto como muy críptico, me gusta, ¿no? Cuando vayan a por la entrada sabrán el lugar, la hora, tertulia heterodoxa, es como Solo abrir 400 elegidos. Sí, sí, es como abrir, gracias, hay que decirlo, ¿no? A EDAF, que ha motivado toda esta información, todo este caudal bonito, ¿no? Que se había perdido de las tertulias, y también al ámbito cultural del Corte Inglés, que es importante en esta aventura. Nos dan el Arias Montano, se lo dan a todo el equipo inmenso de amigos de Milenio 3 de la Nave del Misterio, y mucha gente dirá, bueno, ¿y quién es Arias Montano? Bueno, Arias Montano es uno de los personajes clave del reinado de Felipe II, un rey que, bueno, y que a ti te toca muy de cerca en 101 cosas, y fue uno de los responsables de acaudalar esos libros heterodoxos, extraños, prohibidos, perseguidos oficialmente, pero salvados extraoficialmente de la hoguera en la época del rey que construyó el Escorial y que almacenó en la biblioteca heterodoxa sin duda más importante del planeta. Cuando uno piensa en bibliotecas herméticas, en bibliotecas de textos extraños, etcétera, no puede dejar de lado la biblioteca del monasterio de San Lorenzo del Escorial, donde están todos esos textos. Arias Montano fue de alguna manera el ideólogo esotérico de todo un tiempo en el que España, digamos que regía los designios de buena parte de este planeta y por lo tanto de alguna manera influyó notablemente en la historia. Un heterodoxo De pro, que además luego se retiró, ¿no? Como un medio eremita. En fin, una de estas biografías interesantes. Y repetimos, Oficina de Turismo Valladolid. La cantidad de amigos que va a estar ahí del mundo del misterio es grande y vais a poder participar, repito, no en un programa. No es el programa Milenio 3 de la cadena SER, es una tertulia que siempre ha sido a puerta cerrada, que hemos ido efectuando poco a poco en estos últimos 2 años y como celebración especial de ese programa sobre el Arias Montano, ese premio, sobre el Arias Montano, que se concede a Javier Sierra como bestseller indiscutible en España, indiscutible, por sus éxitos, que no solo es La Cena Secreta, sino ya La Dama Azul, con impacto en todo el mundo. Se da también no solo a Milenio 3, sino, hay que recordarlo, por toda una vida a Fernando Jiménez del Oso. A título póstumo, sí. Y entonces vamos a hablar de muchas cosas, los medios y el misterio. Va a ser ver todo de otra forma. Y un montón de amigos
que seguro que los amigos que siguen el programa conocen, van a estar ahí. Así que va a ser una fiesta del misterio, pero eso con un poquito de esa salsa de la incógnita, ¿no? Casi de orden secreta, porque eso de no saber exactamente el lugar, eso de ir a por la entrada y que le informen, en fin, que tiene eso aquel, y va a ser algo que vamos a disfrutar todos juntos, como debe ser. Jaime desde Mallorca nos dice: hay dos tipos de expedientes, los que con el tiempo se desclasificarán, que le faltarán datos, y los que nunca se desclasificarán. ¿Cuándo vendréis a Mallorca a hacer un programa de radio? Cuando pues nos mira, inviten. en cuanto nos inviten, porque yo ya tengo unas ganas de playa que ojalá nos inviten pronto. Tú de playa, hay que decir también la leyenda, ¿no? Que no vamos donde queremos, sino donde solicita la cadena SER. Así que si alguien quiere que Milenio 3 vaya a su ciudad, pues que lo pida la cadena SER correspondiente. ¿Tú quieres playa? Yo sí. Leyenda Granados quiere ensaimada. Es que me lo ha dicho hace mucho tiempo, que a ver cuando vamos a Mallorca. Él hace la ruta gastronómica, tú lo sabes, ¿no? Tú lo sabes. Me dijo, pero es que es otro hombre, me dijo que se quiere poner unas ensaimadas en forma de figura celtibérica, tipo Dama de Elche. Me lo dijo ayer, pero en fin, es así, es así. Nicolás desde Barcelona nos dice: quiero dar, si es posible, mi opinión acerca de los ovnis. Tanto secreto, tanto misterio, tanto tabú. Nadie sabe de dónde vienen ni a dónde van. Para nosotros los humanos es impensable de momento poder igualar el desplazamiento que ellos utilizan. ¿Es posible que esos ovnis seamos nosotros mismos que venimos del futuro? Otra de las grandes teorías, ¿no, Javier? Nosotros mismos, pero decía Hawking que, claro, habríamos dado noticias, aunque todas las literaturas que se han hecho sobre la máquina del tiempo dicen que no se puede interceder, ¿no?, entre tiempos. Podríamos viajar y ver, pero nunca informar, nunca pasar ese otro lado del espejo, ¿no? Sí, es lo que Antonio Rivera, uno de los pioneros de la investigación ufológica en este país, simplificado de una manera muy curiosa. Él decía, bueno, quizá esos tripulantes de los ovnis sean nuestros tataranietos haciendo arqueología en el tiempo y visitando, digamos, a sus ancestros. Y reía Antonio cuando pensaba que, bueno, que todas esas descripciones de humanoides sin pelo, de pequeña estatura, aproximadamente 1,20 m, complexión débil, brazos largos, piernas escuálidas, podían corresponder a la evolución lógica de nuestra propia especie, que, atrofiada por las máquinas, por la evolución tecnológica y volcada hacia una vida cada vez más cerebral, se alejaba del prototipo humano clásico y nos convertíamos precisamente en humanoides. Una reflexión, por otra parte, terrible. Una profecía terrible, ¿no?, de hacia dónde va el género humano. Hablando de profecías, último dato, 2029, Apophis, un meteoro que dicen que se nos viene encima. Caramba, el que le ha puesto el nombre, bueno, vaya bromista, ¿no? Porque Apophis es, en la mitología egipcia, bueno, uno de los dioses más terribles, ¿no?, posibles. Así que es en forma de serpiente, terrorífico, ¿no? Es de los que más miedo da. Un enviado del espacio, un enviado que dicen, calculan que llegará en el 2029. Pero ya hay estudios, vamos, se ha planteado que diversos científicos den sus propias teorías y puedan hacer algún estudio para, de alguna forma, desviar ese asteroide que puede chocar con la Tierra, aunque de 100 posibilidades, 2,7 serían las posibilidades que tiene de chocar contra la Tierra. 2,7%. 2,7%, sí, de 100. Y pues la verdad que es que han hecho varios estudios y hasta ahora uno de unos científicos hebreos pues es el que más ha venido bien a la NASA, diciendo que puede ser y que podría ser aquel elegido para desviar ese asteroide y que no chocará contra nuestro planeta. Bueno, 2029, hay tiempo. No hay mucho más tiempo para saber las 7 maravillas del misterio, si han variado las posiciones, si sigue más o menos todo igual. Prácticamente repetimos el listado como estaba, Carmen, que nos comunican que sigue prácticamente Tengo idéntico. Aquí la actualización que me acaba de última mandar hora. Carlos Largo, a ver qué nos dicen. Bueno, 10, puesto 10, Stonehenge de nuevo, 9 Cortijo Jurado, 8 Catedral de Burgos, 7 Líneas de Nazca, 6 Ochate, 5 Basílica del Pilar, 4 Caras de Belmez, 3 El Escorial, 2 Las Pirámides y en primer lugar la Sábana Santa de ¿Te Turín. sorprende algo especialmente, Javier, de esa lista? Después No ha de cambiado más nada, de un mes y pico, se nos ocurrió de esta forma, pero el León
miles de amigos que han intervenido, ¿te sorprende algo especialmente? ¿No te encaja algo? No, me sorprende lo heterogénea que es la lista, ¿no? El comparar, no sé, la torre de Ochate con las torres de la Catedral de Burgos me parece tremendo, ¿no? Bueno, el sentido artístico no, pero en el misterioso, quién pero sabe, sí Javier. me sorprende, por ejemplo, en O toda con esa lista... Cortijo Jurado, que Sí. es que es una cosa como que entre las maravillas del misterio, meter a Cortijo Jurado, yo creo que hay Es muchísimos que más hubo misterios. mucho impacto en su época mediático con ese asunto, puede ser, ¿no? Claro, pero me sorprende, por ejemplo, que esté la Basílica del Pilar. Supongo que, bueno, hay muchos misterios, evidentemente, en torno a la Basílica del Pilar, pero no sé exactamente cuál de ellos es el que ha Milagros, potenciado esto. cojo de Calanda, Quizá, apariciones. Claro, las bombas que no explotaron, Claro. que por ejemplo se pueden ver nada más entrar en la basílica, la historia del cojo de Calanda, que está representado en unos lienzos enormes y que tuvo como escenario la Basílica del Pilar, la idea de que sus torres octogonales con su decoración de ladrillo en realidad están enmascarando hexagramas de lichín. Bueno, pues no sé, quizá un poco la confluencia de todo. Filmaciones cerca de sus torres. Exactamente, filmaciones de objetos no identificados cerca de sus torres en los años 70 que, bueno, dieron la vuelta al mundo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Me llama la atención que se hayan Es fijado en eso. una lista muy completa. A Juan G. Vallejo, que sé que lo he oído de otra forma, pues no va a haber más de una semana, yo creo. Estamos calculando, prepárense todos los amigos, porque va a haber una semana quizás solo de votaciones. Todo esto es sorpresa. Juan G., ¿tú qué opinas? Yo lo que estoy es completamente desolado, pues porque lo terrible es que, claro, Carmen dijo, regalo 5 libros al que le vote a la Sábana Santa. Y subió la Sábana Santa, yo dije, invito una cena a quien vote las pirámides. Y las pirámides se han hundido, con lo cual debo ser una persona insoportable. Esto es como la y bolsa, sube, baja. Estamos terrible. ya bastantes votos, Juan G., porque la semana pasada eran poquitos los que nos llevamos. Por eso te digo, desde que dije esta que semana vamos. desde que dije que invitaba una cena se han hundido las pirámides. Entonces digo, Aclara bueno, que o sea, invitas a la cena, pero que tú no vas. A lo mejor así, sí, tal vez. a lo mejor todavía sube o algo. Yo ya no sé qué Que hacer. no, que te escribió mucha gente que quería ir contigo Gracias, a la gracias. cena, Juan. Vale, Santi, gracias, tú dices gracias. Que algo. luego dicen que tú y yo nos llevamos fatal. Y Es se dice verdad. por la Los calle. que- El otro día "Oye, hasta un Carmen, de taxista, verdad". hasta un taxista, sí, es increíble. Nada más lejos de la realidad, puedo dar fe de ello. Santiago, ¿tú qué opinas? ¿Algo ya que estamos a punto de cerrar esta gran votación, te llama la atención especialmente? ¿No te lo esperabas? Hombre, pues a lo mejor precisamente por lo que a mí me toca, ¿no? La ausencia del misterio conspiranoico, porque realmente, pues por ejemplo, el Área 51 hubiese sido una maravilla del misterio, o Roswell cogido como localización geográfica. Sí, señor. Pero bueno, el público es el que manda y así están las cosas. Bueno, no vive su mejor momento, por lo menos los enclaves de conspiración. ¿Y de las que quedan, Javi, por cuál votas? Yo me quedaría, a ver, yo me quedaría con voy a las, poner ahí. yo con las pirámides. Creo que es, sí. Bien, creo bien, que- Vamos, Javier, día bien, total, Javier, Javi. bien, pero bien, por bien, Javi, bien. Pero Javier Javi, Sierra es un valiente. eres- pero Sí, por es un qué- valiente. pero porque pero por Se una lo he dicho a la cara, ¿eh? No, pero por una razón muy sencilla, porque me parece que es un misterio que trasciende los siglos mucho más que la Sábana Santa y trasciende las culturas. Es decir, la Sábana Santa es importante para la cristiandad, no lo es para el resto de pueblos o de religiones del planeta. Las pirámides lo son. Bueno, Pero es mío. Lo Pero- que acaba pero de bueno, hacer pero bueno, Javier pero bueno. es Bien, seguro bien. provocar la semana que viene un sinfín de votos a favor de las pirámides. Esto es ya campaña electoral. Que va, al contrario, Sí, va a ir sí. todo el mundo en su contra. La Sábana Santa, Abajo la el que trapo, abajo el muestra la trapo. tela, la figura del que puede ser Jesucristo. El que puede ser. Pero bueno, ahora mismo, a nosotros los que nos oyen, son gente católica cristiana. No tiene por qué. muchos en otro- no, Uy, no, campaña no. electoral. Hombre, claro, pero no nos escuchan en otros países donde Ahora, las pirámides ¿cómo pueden que ser no? muy queridas. Por internet. Que sí, por internet sí, pero por ejemplo en Egipto muy poca gente nos escucha. En fin, vaya cable que te ha echado don Javier Sierra, Juanji. Sí, La muchas- cena muchas para él, gracias. ¿eh? Dos Sí. contra mí. La La cena gente para va a él. votar la Sábana Santa. Está ¿Qué claro. pasará ahora después por la noche turolense con Carmen de esta guisa absolutamente encolorizada y un Javier Sierra que de repente ha sacado la bandera no de Teruel, sino de las pirámides también? Santiago... Cualquier cosa, yo solo sé que se viene mañana en el coche con nosotros. Es verdad, es verdad. O se venía. Santiago y Juanje, como siempre, que un placer, compañeros, estar con vosotros, aunque sea en la distancia de los kilómetros, que no en la distancia de alma. Un abrazo grande también para Carlos Largo y para Noel, amigos. Otro para todos vosotros. Un abrazo beso para muy todos fuerte, vosotros. chicos.
Yo quería además especialmente agradecer a nuestros compañeros que están aquí, Ernesto del Río y Javier Abril, que hayan estado hasta estas horas con nosotros haciendo posible, tiene vez más, Milenio Viaje por las Ondas. Mañana nos vemos en Cuarto Milenio, ¿verdad? Mañana hacia las 11:15 estaremos en Cuarto Milenio. Solo una palabra, Dossier Windsor. Esas imágenes de lo ¿Qué Windsor. pasó con el Windsor y con aquellos fantasmas y aquellas figuras? Y de verdad, a las bomberos, policías, mañana en Cuarto investigadores, Milenio. periodistas. 12:59, nos vamos de una tierra mágica y quería agradecer especial y personalmente, puedo decirlo, a nuestro hermano de hermandad templaria hospitalaria Javier Sierra, habernos hecho conocer esta ciudad, su ciudad, haber vivido emociones juntos, haber estado vestidos como estábamos, investidos en el patio de recreo donde él pasó tantas historias. Javier, ha sido un placer, un lujo, un orgullo estar aquí contigo, y te lo digo ante cientos de miles de amigos. El placer ha sido mío y además las emociones viajan ya en nuestro corazón para siempre. Para siempre, inolvidables. Estos momentos en Teruel, ¿verdad? Inolvidables absolutamente. Bueno, el placer ya no tanto, después de que vota por las pirámides, pero bueno. Bueno, que nos vamos, que mañana Cuarto Milenio y mucho más misterio. Sed felices. Milenio 3, en la SER.